El mundo, caprichoso y simplista, tiende a encasillarnos categorías héroes, villanos, gente común. Pero la verdad es que los héroes no siempre brillan bajo los reflectores y la gente normal, bueno, no siempre resulta tan normal como esperarías. A pesar de esto, siempre existirá esa clase de personas que se aferran a los viejos clichés. Si alguna vez te preguntas a qué grupo pertenezco yo, te lo diría sin dudarlo ni un segundo. Soy un villano. Eso es lo que me define y no me arrepiento de nada. Una luz cegadora lo envolvió todo, con un sonido tan ensordecedor que parecía la orquesta de 1000 violines desafinados tocando a la vez, justo antes del apocalipsis. Un hombre rubio, desorientado, exclamó con perplejidad, sin comprender dónde demonios estaba. La confusión era palpable. Una mujer preguntaba asustada dónde estaban, mientras un hombre de traje, con calma, intentaba tranquilizar los ánimos. Pero otro, furioso, lo increpó, acusándolo de haberlos secuestrado a todos. Con sorprendente destreza y una calma que asustaba, el hombre de traje detuvo el golpe del agresor. Luego, invocó una serie de cuchillas que con velocidad fulminante impactaron a su oponente, dejándolo inmovilizado y jadeando de dolor. Soy Kim Chang-woo. También acabo de despertar acá y no sé qué pasa. Por favor, no hagas acusaciones extrañas, dijo. Shin Pil-seop, el rubio, lo miró con desprecio sin creer una palabra de lo que el otro decía. Mientras Kim Chang-woo mantenía la mirada fija, evaluando la situación con una calma imperturbable, uno de los jóvenes que aparecieron decidió romper el silencio. Se presentó como Yu Seong-hun, aportando un mínimo de orden a aquel caótico despertar. Tras él, una joven, aún visiblemente alterada por la situación, se presentó como Yumi-na. En ese momento, un sutil sonido metálico resonó en el ambiente. Ante los ojos de todos, una ventana de emisión flotante apareció de la nada, dejando a Shin Pil-seop y Yumi-na atónitos, convencidos de que estaban alucinando. Kim Chang-woo, con una serenidad casi sobrenatural, confirmó que todos la veían, mientras la pantalla explicaba el primer tutorial. Presentarse, Shin Pil-seop, irritado por los boom repentinos, se quejó. Kim Chang-woo lo cortó de raíz, ordenándole que se callara. Con un gesto tranquilo, el hombre de traje señaló hacia un punto oscuro, su expresión advirtiendo que algo mucho más serio estaba por llegar. De la oscuridad comenzó a emerger una figura, con sonidos guturales y pesados pasos que resonaban. Primero se vio un pie monstruoso, luego una pierna deforme y finalmente una cara grotesca, desfigurada por el horror, asomando de las sombras. Con un rugido ensordecedor, la criatura se reveló por completo. Una abominación poseída que hizo gritar de terror a Yumi-na y a Shin Pil-seop. De inmediato, una nueva misión apareció ante ellos: escapar de la masacre. El juego, o lo que fuera esa pesadilla, acababa de comenzar. Kim Chang-woo observó las condiciones de la misión: sobrevivir, masacrar a los poseídos o escapar. El pánico crecía entre los demás, y de pronto, con un grito aterrador, otra persona comenzó a transformarse, rompiendo una estructura de madera. Con una velocidad fulminante, Kim Chang-woo lanzó un puñetazo devastador contra una de las criaturas, que se desplomó al instante. «Este es débil», comentó con una calma que descolocó a todos. Luego, se giró hacia el resto del grupo, pidiéndoles que aguantaran solo un minuto, mientras él se encargaba de los demás. Mientras Kim Chang-woo se encargaba de las criaturas con una ferocidad inesperada, el caos se desataba a su alrededor. Lejos de la masacre, en una sala de monitoreo digital, dos figuras observaban la escena, notando lo inusual de los participantes en esta cruel y sangrienta prueba. Uno de los observadores, un hombre mayor de aspecto distinguido, no podía evitar maravillarse con las capacidades innatas de los recién llegados, especialmente con las habilidades de Kim Chang-woo, quien ya mostraba un dominio excepcional en artes marciales legendarias. La frialdad de Kim Chang-woo en combate era verdaderamente asombrosa, dejando a ambos observadores perplejos ante el altísimo rango de habilidad que poseía desde el inicio. Se preguntaban si este grupo, con talentos tan variados, lograría superar el tutorial de supervivencia. El impacto de lo que veían dejó a los observadores sin aliento. Exclamaciones de sorpresa y horror resonaron en la sala de monitoreo. En la brutalidad del campo de batalla, un hacha se hundía sin piedad en el cuello de un inocente. La sangre manchaba el suelo sin remordimientos, y la carnicería se extendía sin control. Las visiones de horror no cesaban, con víctimas cayendo a cada segundo, y el pánico apoderándose de los jóvenes. Yumi-na soltó un grito desgarrador que te congelaría la sangre. Mientras Yu Seong-hun, aterrado, apenas podía articular «pesadilla»,
viendo la sangre teñir el suelo. En la masacre, Kim Chang-gu desató su furia y las criaturas caían sin vida bajo sus cuchillas. Entre el charco de sangre y los cuerpos inertes, con una voz calmada que helaba la espina dorsal, pronunció: «El último». La masacre había llegado a su fin. Shin Pil-seob, atónito y con el rostro contraído por el miedo, apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. Sus ojos, fijos en Kim Chang-gu, revelaban profundo asombro mientras le preguntaba qué clase de monstruo era aquel hombre. De repente, un mensaje de felicitación irrumpió en la pantalla frente a Yu Seong-gun, revelando que él, el protagonista de nuestra historia, había superado el tutorial. Era oficial. Había sido elegido para el gran juego, una misión trascendental diseñada para seleccionar al próximo sucesor de un dios. Confundido, Yu Seong-gun parpadeó, aún sin entender. De la nada apareció una figura elegante de cabello blanco, Jerry, su apoyador, quien le informó que se encontraba en la sala de inicio. Esto era solo el comienzo de su increíble travesía. Jerry explicó que la misión era un inmenso escenario creado por los dioses para elegir a su sucesor. Cuanto más tiempo sobrevivieras, más alto ascenderías en la selección del dios que estaba a punto de desaparecer. Yu Seong-gun notó la familiaridad con las novelas de fantasía, pero Jerry lo interrumpió con una verdad cruda. La muerte aquí era real. La única salida, explicó, era perecer o ascender hasta convertirte en un dios. No había término medio. El protagonista preguntó si podía regresar. Jerry le explicó que cada jugador tenía 2 oportunidades, 2 vidas, pero la sangre goteando de su mano, la misma del brutal tutorial, le recordaba que el dolor y las heridas eran tan reales como la propia muerte. Tras pedir ser curado, Yu Seong-gun activó un extraño objeto que liberó una energía azul. Para sorpresa de Jerry, esta energía reveló la verdadera identidad de Yu Seong-gun como un... La revelación dejó al asistente perplejo, intentando procesar quién era capaz de capturar a un traidor en ese juego. Jerry, ajeno al shock o quizás ignorándolo, anunció que el tutorial había concluido y le ofreció una recompensa para su inventario. 3 horas más tarde, el tiempo avanzó, preparándolo para el verdadero desafío que lo esperaba. Después de que el tutorial lo dejara con el alma en un hilo y su verdadera identidad como traidor al descubierto, Yu Seong-gun se enfrascó en la tienda del sistema. Durante 3 horas, se dedicó a adquirir habilidades básicas como esgrima y un inventario elemental, mientras Jerry, su peculiar apoyador, lo observaba con una mezcla de curiosidad y perplejidad, sin entender qué tramaba con esas compras que parecían sacadas de un manual de principiantes. Pero Jerry, con la perspicacia de quien ya vio de todo, intuía que esas elecciones, aunque iniciales y quizás sin un plan a largo plazo aparente, serían suficientes para lo que se avecinaba. Yu Seong-gun, por su parte, sentía un brillo inusual en los ojos. Una preparación silenciosa se gestaba en su interior, convenciéndolo de que, por fin, estaba listo para el siguiente capítulo en este brutal juego de dioses. Fue entonces cuando Jerry le comunicó a Yu Seong-gun que ya estaba preparado para el combate real, una frase que resonó con un eco ominoso en el aire. Sin más preámbulos, Jerry le presentó un pequeño y adorable perro, dándole la orden directa y escalofriante: «Por favor, mata a este perro». Yu Seong-gun, con un gesto de sorpresa que apenas pudo ocultar, articuló un «perdón» ante la macabra petición. Sin inmutarse, Jerry explicó que debía hacerlo para avanzar. Si no lo mataba, el sistema simplemente no se lo permitiría. En ese instante, Yu Seong-gun reflexionó con una frialdad sorprendente sobre las 3 personas que ya había asesinado. «Así es, llámate a 3 personas de todos modos», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que, en el fondo, nada había cambiado en él, salvo quizás un endurecimiento forzoso de su espíritu. Con una determinación helada, empuñó su espada, listo para ejecutar la orden y terminar con la vida del inocente animal frente a él. La hoja de la espada impactó, y un charco de sangre manchó el suelo, confirmando la muerte del inocente animal. Jerry, con una sonrisa de aprobación, observó cómo Yu Seong-gun, visiblemente afectado, se arrodillaba y vomitaba, incapaz de contener el impacto brutal de sus propias acciones. «Ah, es mejor que te acostumbres, no creas que esto va a ir muy suave», exclamó Jerry, animándolo a seguir tosiendo el alma como si se le estuviera yendo el último cartucho de energía vital. Pero para sorpresa de Jerry, Yu Seong-gun levantó la vista, aún pálido y con una mirada intensa, preguntó con voz ronca: «¿Más? Uno más», insistió el joven,
con una expresión sombría y el rostro marcado por la experiencia que acababa de vivir. Jerry, complacido por la insospechada determinación que emergía en el protagonista, sonrió ampliamente. «Ah, sí, los que necesites», le respondió, confirmando su sombría petición. Para Yu Seong-hun, este era el momento ideal de practicar sus habilidades antes de la misión. Recordó haber matado a más de 100 perros, luego a bestias gigantes y, finalmente, a criaturas más formidables como duendes, hombres lagarto y orcos, puliendo su técnica con la espada ya dominada y las mecánicas claras. Yu Seong-hun recibió las últimas palabras de Jerry antes de partir. «Por favor, valora tu vida». El escenario cambió abruptamente a una bulliciosa ciudad, donde otros participantes, confusos y asustados, comenzaron a aparecer. «¿Qué? ¿Vine a otro lugar?», exclamaban jugadores aterrorizados y reclamando una salida. Yu Seong-hun, con su fría determinación, sabía que no había tiempo que perder. El mundo de la misión era hostil, un campo de batalla donde la supervivencia era la única ley. Una recepcionista del juego les dio la bienvenida. Explicó que no podían abandonar la zona y que debían aceptar misiones para detener infestaciones. Mostró opciones de quest, indicando que las recompensas aumentaban con dificultad y alineación con los dioses. La primera misión era de rango E, eliminar la infestación de ratas. Aunque la recompensa no era mucha, Yu Seong-hun vio una oportunidad para familiarizarse con las mecánicas y ganar puntos de estadísticas para fortalecerse rápido. Yu Seong-hun aceptó la misión sin dudarlo. El sistema confirmó la elección y en un instante lo transportó a la ubicación. No debería llevar mucho tiempo exterminar unas cuantas ratas, pensó con renovada confianza, listo para el primer desafío real. Lo que parecía una simple misión de ratas se convirtió en un caos. Esas criaturas resultaron ser increíblemente veloces y esquivas. Seong-hun, desbordado, gritaba de frustración al no poder atrapar ni una, y mucho menos las 5 que necesitaba. No había forma de abandonar el lugar sin completarla. Entonces, mientras reflexionaba sobre su frustrante situación, una idea iluminó su mente. Tenía un veneno de la más baja calidad en su inventario. Esto solucionaría su problema de una manera ingeniosa. Y así fue. Las ratas, sin siquiera olerlo, cayeron al instante, víctimas de su improvisada trampa. La recepcionista radiante lo felicitó. Otros jugadores atónitos se preguntaban cómo había logrado terminar la misión tan rápido. Una sonrisa apenas perceptible, casi siniestra, se dibujó en el rostro de Seong-hun al sentir el efecto de su título de traidor, la navaja escondida. Un jugador curioso se acercó para preguntarle por su título, pero él, evasivo, simplemente pensó en ignorar esas cosas inútiles. El joven le comentó que su título era superviviente. Otros especularon si el de Seong-hun era traidor por su calma. Él, distante, les respondió que su título no era lo suficientemente bueno como para ser revelado. De pronto, un grupo de jugadores los acorraló, exigiendo saber cómo había matado a las ratas y acusándolo de acaparar misiones. Internamente, Seong-hun solo podía pensar qué idiotas son. Viendo su éxito, otros participantes se apresuraron a elegir misiones similares, algunas de ratas, otras de lobos. Shin Pil-seob y Yomina, más cautelosos, decidieron que la misión de ratas sería la más sencilla para ellos y la aceptaron. Shin Pil-seob, al verlo, le preguntó si quería formar equipo, pero Seong-hun, con una frialdad cortante, le respondió que el juego no permitía el juego en grupo y que él cazaría solo. Sin decir más, se marchó. Transportado a un sombrío pasillo, Seong-hun preparó una trampa, encendiendo su veneno con un brillo púrpura. Un feroz lobo emergió de las sombras, gruñendo con hostilidad. Él, manteniendo su frialdad, sabía que estaba listo. Un lobo imponente, de ojos brillantes y pelaje oscuro, se erguía frente a él, su presencia llenando el aire de tensión. Con una determinación helada, Yu Seong-hun lo desafió, sentenciando: «El primero con el que voy a lidiar sos vos». Pero no era solo uno, sino 2 lobos los que acechaban en la oscuridad del pasillo. Seong-hun, sin inmutarse, se preparó para el inminente combate, ajustando el agarre de su espada con total concentración. Con un movimiento veloz, su espada cortó el aire, impactando brutalmente a una de las bestias, que lanzó un gemido de dolor antes de caer al suelo. Esquivando el ataque desesperado del otro lobo, que rugía con una furia salvaje, Seong-hun notó la fuerza del adversario. Así que es un lobo de nivel 5, pensó, midiendo el peligro que se le venía encima. Sin dudar, desató un poderoso ataque mágico de energía azul que aturdió a la bestia. «Impacto», exclamó, asombrado por la eficacia de su nueva habilidad.
Este poder, sin duda, sería bastante útil para los desafíos que lo esperaban. La espada de Seonghong cortó el aire con una precisión letal y uno de los lobos, tras un gemido ahogado, cayó al suelo, abriendo el camino para el siguiente movimiento. El otro lobo, rugiendo con una furia salvaje, se lanzó al ataque. Sin embargo, Seonghong, con una velocidad sorprendente, esquivó la embestida, dejando a la bestia desorientada. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe certero la estrelló contra el muro del pasillo. Sin dudar, desató un poderoso ataque mágico de energía azul que aturdió a la bestia, manifestando su nueva habilidad, Impacto, exclamó, asombrado por la eficacia con la que su poder acababa con la amenaza. Con los lobos eliminados, Seonghong reflexionó sobre la asombrosa simplicidad de la masacre. Había fusionado su habilidad de veneno de bajo grado con la instalación de trampas, un truco tan ingenioso que le permitió limpiar a 30 lobos de un solo golpe, como si hubiese pasado la aspiradora por un nido de ratones, solo que más sangriento. Una ventana del sistema confirmó el éxito. Había completado la misión de cazar lobos enfermos. La recompensa era sustanciosa: un par de guantes de piel de lobo, junto con aumentos significativos en su fuerza y resistencia, elevando su poder a un nuevo nivel. De vuelta en la bulliciosa ciudad, Seonghong notó las miradas curiosas de otros jugadores. Con la tranquilidad de quien ya vio a un gato manejando una excavadora, les pidió silencio y se dirigió hacia una posada, buscando un lugar para descansar. Le indicaron que avanzara hacia la plaza. Al entrar al establecimiento, un hombre fornido intentó interponerse en su camino. Pero Seonghong, imperturbable, simplemente le ofreció una cantidad de dinero para asegurar un buen servicio. Esa cantidad era tan generosa que hasta al posadero se le habrían caído los ojos si hubieran sido monedas. Satisfecho, pidió un plato de bulgogi y arroz, ansioso por disfrutar de su merecido descanso. Mientras aguardaba la comida, abrió su ventana de estado. Sus números ya superaban el promedio, un logro notable. En ese instante, dos personas se le acercaron, Lia Hang-gai y Park Hana. Ellos lo reconocieron de inmediato. Seonghong le reveló su nombre, Yu Seonghun. A cambio, ellos se presentaron y le agradecieron por haberlo salvado de una situación difícil, una que él todavía no comprendía. Intrigado, Seonghun preguntó sobre esa situación. Ellos entonces le propusieron un trato, información valiosa a cambio de una comida. La idea de un intercambio así le pareció inesperada, pero el protagonista, siempre calculador, vio el potencial beneficio. Sin dudarlo, aceptó. Les ofreció una comida a los dos, sellando el acuerdo. Obtener datos cruciales era irresistible. «Adelante, contame», dijo, listo para sumergirse en los secretos de este mundo y del juego. La primera pieza de información fue impactante. Después de la exterminación de ratas, disturbios masivos estallaron simultáneamente por toda la ciudad. Era un caos tal que nadie en su sano juicio se atrevería a entrar en un mundo así. Poco después, soldados llegaron para suprimir las revueltas. Los que sobrevivieron fueron llevados por los soldados, mientras que los muertos, para sorpresa de todos, simplemente revivieron, lo que finalmente puso fin al caos. La gran revelación era esta: la gente revivía, lo que significaba que todos tenían 2 vidas y una penalización por muerte aún por conocer. La información fluía sin pausa, revelando los costos de este nuevo mundo. Los revividos sufrían una penalización brutal. Perdían 3 de sus 6 estadísticas principales, un precio altísimo por cada error fatal. Además, se revelaban puntos clave: la plaza central, forjas, restaurantes y, crucial, una sala de cambio de clase, esencial para el avance en este mundo. Seonghun se preguntó cómo ese cambio de clase interactuaría con su título de traidor y si le daría más habilidades. La conversación se tornó oscura cuando sus compañeros revelaron que, por la información dada, la mayoría de los que fueron a la misión de ratas no regresaron. Explicaron que las ratas no eran fuertes, sino difíciles de matar. La comida llegó, interrumpiendo la densa charla. Seonghun, sin inmutarse, reiteró su oferta. Pagaría la comida de ambos a cambio de toda la información valiosa. El trato se selló con un firme apretón de manos, conocimiento a cambio de un plato caliente. Bajo la luna sobre la ciudad, Seonghun salió de la posada. Exhaló un suspiro, liberando la tensión acumulada de un día lleno de revelaciones y peligros inminentes. En su camino, varios mendigos se le acercaron, implorando por una moneda. Seonghun observó con desdén la escena, pensando en cómo el juego castigaba a quienes no se adaptaban y tomaban decisiones incorrectas. Al final, eran solo vagabundos. Con una brusquedad que dejó a los mendigos atónitos, Seonghun empujó a uno de ellos, haciendo que se tambaleara y cayera contra la pared. El hombre,
sorprendido y adolorido, gimió, mientras Seong-hun sentía un asco visceral por el olor que emanaba de la multitud a su alrededor. Cualquier otra persona se habría disculpado, cediendo a la presión, pero Seong-hun no era como los demás. En el pasado, él se había comportado de forma afable, agachando la cabeza como un mimo atrapado en un laberinto de cristal invisible, siempre fingiendo ser algo que no era, escondiendo su verdadero yo. La realidad era que, desde el principio, nunca había albergado buenos sentimientos. Siempre vivió oculto detrás de esa engañosa máscara. El mendigo, aún aturdido, se recuperó para gritarle con furia. La respuesta de Seong-hun fue helada. Si tenía hambre, que se esforzara por conseguirlo. Con una mirada gélida que prometía dolor, Seong-hun lo amenazó directamente, que no levantara más la voz si no quería morir. La advertencia fue tan contundente que el resto de los mendigos, aterrorizados, se dispersaron. La máscara había caído, revelando al verdadero villano sin remordimientos. Así, sin mirar atrás, Seong-hun se dirigió hacia un imponente edificio de mármol y pilares, el templo de cambio de clase. Su figura solitaria avanzaba decidida, dejando atrás las calles repletas de las súplicas de los desfavorecidos. Al entrar al vasto salón, fue recibido por Philip, una creación para ayudar a los jugadores. Seong-hun, directo al grano, le preguntó sobre sus 3 clases ya activas, espadachín, ladrón y mago principiante, y si había diferencia entre estas y las que se obtenían aquí. Philip se mostró visiblemente sorprendido. Apenas 2 días en este mundo y Seong-hun ya tenía 3 clases, un logro inaudito. Además notó el abrigo que vestía Seong-hun, una prenda que lo diferenciaba del resto de los jugadores. Philip explicó que las clases de Seong-hun eran temporales, atadas al arma y podían cambiar en cualquier momento. Las del templo, en cambio, eran permanentes, enfocadas en desarrollar las características inherentes del jugador, significando un crecimiento más profundo. Philip sentenció que, en lugar de explicarlo 100 veces, era mejor verlo con sus propios ojos, y un torbellino de energía mágica reveló una lista interminable de nuevas y poderosas clases, esperando ser elegidas. Philip explicó que las clases del templo eran permanentes, forjadas por la experiencia de cada jugador y destinadas a potenciar sus características innatas. Seong-hun, intrigado, preguntó por las clases recomendadas, a lo que Philip reveló que seleccionar una costaría 50.000 gil. La pantalla holográfica le mostró 2 opciones, espadachín o forajido justo. Esta última, sin embargo, venía con una restricción específica. No se podían usar métodos cobardes. Seong-hun arrugó la nariz. No me gusta esa frase, murmuró para sí, y finalmente optó por el camino del espadachín. Con una bolsa de oro en la mano, Seong-hun le entregó los 50.000 gil a Philip, asombrando al ayudante. La facilidad con la que consiguió esa fortuna contrastaba crudamente con la desesperación de los mendigos que había visto, reforzando su visión de este nuevo mundo. Una luz cegadora lo envolvió, señalando el éxito de su cambio de clase. Inmediatamente, todas sus estadísticas aumentaron en 3 puntos y nuevas habilidades exclusivas de espadachín se desbloquearon, entre ellas pasos impulsados y espíritu de indagación. Un poder inmenso recorría su cuerpo, un cosquilleo por dentro que lo impulsaba a moverse. Ya con su nueva clase, Seong-hun se preguntó qué efecto tendrían esos pasos impulsados. Era el momento perfecto para poner a prueba sus flamantes capacidades, y el mundo exterior, siempre lleno de sorpresas, lo estaba esperando. De repente, 2 figuras llamaron su atención. Un hombre de cabello rosado y una mujer con espadas a la espalda lo observaban con una intensidad inusual. Seong-hun, con su instinto de villano siempre alerta, se preguntó por qué lo miraban con tanta curiosidad. Mientras evaluaba el equipo de la mujer y su evidente habilidad, un grito repentino lo distrajo. Un grupo de maleantes había acorralado a la chica, y uno de ellos, con una sonrisa desagradable, la agarraba del brazo, sin saber con quién se estaba metiendo. «Sóltame», dijo la joven con una voz helada, sin inmutarse por la bravuconería del matón. Los ojos del agresor se abrieron de par en par ante su insolencia. «No lo repetiré. Soltá mi brazo si no quieres perderlo», advirtió la chica con una mirada que no dejaba lugar a dudas. «Estás ciega, estás loca», gritó el matón, lanzando un puñetazo cargado de rabia. Pero antes de que su golpe llegara, la chica, con una velocidad deslumbrante, desenvainó una de sus espadas y, en un parpadeo, le rebanó el brazo de un tajo limpio. Un grito de horror se escapó de la garganta de los otros maleantes al ver la brutalidad. El brazo mutilado cayó al suelo con un ruido sordo. La chica se mantuvo de pie, inexpresiva, con el aura de su efecto rencor, envolviéndola, mientras los cobardes huían despavoridos. Seong-hun observó el efecto rencor.
que hacía temblar de miedo a los oponentes. Reflexionó sobre la presión que emanaba de la chica, dándose cuenta de que no estaba dirigida en su contra. En ese instante, el hombre del cabello rosado se acercó. «Che, vos», le dijo el hombre, «mi título es líder. ¿Cuál es el tuyo?» Seong-hun dudó, pues revelar su título de traidor lo haría sospechoso. Con una sonrisa forzada, le mintió. Es superviviente valiente, nada especial, mientras anotaba mentalmente la valiosa información. El hombre se presentó como Kang Mu-han y lo invitó a unirse a su grupo, prometiendo apoyo financiero y seguridad. Seong-hun se sorprendió al enterarse de que Kang Mu-han tenía una estadística de fuerza de 50, algo que parecía sacado de un sueño. Kang Mu-han explicó que sus habilidades en la realidad se habían manifestado como estadísticas en el juego. Seong-hun, internamente, pensó que el juego era injusto por dar ventajas tan claras a algunos. Agradeció la oferta, pero la rechazó, prefiriendo seguir su camino en solitario. Seong-hun, buscando maximizar ganancias, repasaba su objetivo: misiones más difíciles para costear su vida y obtener jugosas recompensas. Solicitó un orco enfermo. Justo a su lado, la mujer de las espadas, que ya había visto en acción, pedía la misma misión. Seong-hun la observó. Aunque no era su problema, ¿perdería ella sus 2 vidas a ese ritmo? Otro jugador se sumó. Una luz cegadora los envolvió, transportándolos al destino. Seong-hun estaba inquieto por la dificultad, pero sin tiempo que perder. «Apúrate», se dijo, «mente en la batalla». Al llegar, la trampa era obvia: un suculento pollo asado abandonado en el claro. Los orcos, lejos de ser ingenuos, desconfiaban, sabiendo que solo un orco estúpido caería. Seong-hun notó que la chica de las espadas también iría tras los bonus. Sin perder un instante, Seong-hun desató Impacto, una potente descarga de energía que sorprendió al orco más cercano. El monstruo, aturdido, lanzó un quejido. Otro de sus congéneres, con la mirada, se dio cuenta. «Es un humano». La batalla había comenzado. Con fría determinación, Seong-hun respondió: «Así es, soy un humano». El filo de su espada, un relámpago plateado, se abatió con fuerza contra su oponente, cortando el aire con precisión letal. Pero la cruda realidad golpeó más fuerte que su espada. Estos orcos no eran los dóciles muñecos de entrenamiento de Jerry. «Lo que practiqué no es suficiente», pensó, su mente corriendo desesperada por una técnica. El orco se abalanzaba sin descanso, sin darle tregua. El pesado garrote del orco se elevó, amenazando con aplastarlo. En ese instante de peligro inminente, una cruda verdad resonó en la mente de Seong-hun. Si no era capaz de pensar y adaptarse, si no encontraba una solución, ya, la muerte lo esperaba. La sorpresa se transformó en asombro. Seong-hun siempre había creído que los orcos eran criaturas simplonas y de bajo nivel. Su comportamiento coordinado y su habilidad en combate lo dejaban atónito. Su plan de eliminar a 2 orcos enfermos, a la vez con impacto, se desmoronó. La habilidad apenas los había tambaleado. Uno de los orcos, con una burla cruel, se mofó. «Humano, sos débil». ¿Débil? La cruda verdad se impuso. A ese ritmo, la derrota era inevitable. Pero antes de reaccionar, un orco, con estrategia, detuvo a su compañero. «Quédate ahí. Yo me encargo solo», ordenó. El otro asintió, y la mirada del retador se fijó en Seong-hun, una promesa de combate individual. Seong-hun analizó la situación. Sin habilidades para contrarrestar la esgrima orca y con impacto ineficaz, solo le quedaba una opción. Sus pasos impulsados eran su única carta. Miró la ventana de habilidad, su última esperanza para cambiar el rumbo del enfrentamiento. Con un grito silencioso de pura determinación, Seong-hun activó sus flamantes pasos. Su cuerpo se convirtió en un borrón, moviéndose con una velocidad y agilidad impresionantes, esquivando el ataque del orco por apenas un pelo, dejando al monstruo completamente desorientado. En un parpadeo, había desaparecido de la vista del orco, reapareciendo a su espalda. Con una precisión mortal, Seong-hun se posicionó para asestar el golpe final, su espada ya lista para acabar con la amenaza. La marea del combate acababa de cambiar de forma radical. El orco, desorientado, solo alcanzó a gritar el nombre de su compañero mientras Seong-hun se volvía un espectro entre los árboles, evadiendo por un suspiro el formidable golpe que le habían lanzado. Con su nueva habilidad, los pasos impulsados, el espadachín se movía con una velocidad pasmosa. El suelo bajo sus pies parecía una pista de carreras, permitiéndole flotar y teletransportarse a la vez, dejando al orco completamente perdido, sin saber dónde se había metido su escurridizo oponente. Era como si el humano se hubiese vuelto un espectro, una pesadilla verde.
Convencido de que Seong-Hun estaba exhausto y que no podría bloquear su próximo asalto, el orco se jactó, levantando su garrote con la intención de aplastarlo. Pero el monstruo solo encontró el vacío, su mirada desesperada buscando al joven. ¿A dónde se metió?, balbuceó incrédulo ante la desaparición. De forma fulminante, Seong-Hun reapareció a la espalda del orco, y su espada se hundió con una fuerza letal. El orco gimió, pidiendo clemencia, pero la voz fría de Seong-Hun resonó en el aire. «Morí, cerdo asqueroso». La silueta del joven se alzó victoriosa mientras el orco caía, su brazo seccionado, un testimonio mudo de la brutal eficiencia del espadachín. Fue un golpe limpio, rápido y absolutamente decisivo. Seong-Hun jadeó, un suspiro de alivio escapó de sus labios al darse cuenta del grave error de subestimar a los orcos. Casi perdía su primera vida por negligencia. Aunque la misión solo pedía matar a 3, irse ahora sería un desperdicio. Necesitaba acumular más experiencia en combate. Con un gesto casual, limpió la sangre de su espada. Su estrategia era clara. No planeaba enfrentarse a los orcos de frente. Había aprendido la lección y se adaptaría a la astucia del enemigo. Mientras tanto, lejos de allí, en un antiguo asentamiento orco, un anciano líder bramaba furioso. Los exploradores no regresaban. «¿Qué diablos está pasando?», vociferaba, indignado por la intromisión humana y sus letales armas. 14 orcos habían desaparecido sin dejar rastro. Un orco herido confirmó que la mayoría de los enfermos no podían moverse, lo que complicaba aún más la situación. Otro guerrero instó a actuar con rapidez contra los humanos, temiendo que la amenaza se agravara. «No pensé que los matarían a todos tan rápido», se lamentó con impotencia. El anciano líder, empuñando su bastón con una pluma carmesí, amenazó al orco con un castigo tan brutal que haría que el mismísimo infierno se viera como un balneario de jubilados. «Te cortaré la cabeza, descuartizaré tus miembros y los daré de comer a las bestias, viendo cómo tus entrañas se pudren lentamente», tronó con voz cargada de ira. En paralelo, en la profundidad del bosque, 2 orcos patrullaban. Uno de ellos tosía sin parar, quejándose de la dura situación. Se sentían obligados a luchar, agotados, y solo deseaban regresar a sus hogares. Repentinamente, uno de ellos pisó algo y quedó atrapado. El otro, alarmado, preguntó: «¿Estás bien?». La respuesta fue un grito: «Chi-ik, es una trampa», revelando un nuevo y letal peligro en la espesura del bosque. Tras la alarma del orco que cayó en la trampa, su compañero no tardó en acercarse para ayudarlo. Pero justo cuando iba a liberarlo, la figura de Seong-Hun se dibujó entre los árboles. El espadachín había aprendido bien su lección. Reducirles la movilidad con trampas y veneno era más que suficiente. El orco auxiliar, al ver al humano, se llenó de furia y se abalanzó prometiendo una muerte brutal. Seong-Hun, impasible, solo pensó: «Perfecto, nuestros objetivos coinciden, la batalla por la supervivencia sigue su curso». El choque de espadas resonó con estruendo. Mientras esquivaba y contraatacaba, Seong-Hun evaluaba la situación. Enfrentar a 2 orcos a la vez sería un problema, pero con uno atrapado, la situación era manejable. Aunque confiaba en vencer con pasos impulsados, la duda lo asaltó. ¿Qué pasaría si se quedaba sin maná? Decidió que lo más inteligente era crear situaciones de 1 a 1 para enfrentarlo sin depender tanto de sus habilidades. Con un esfuerzo apenas perceptible, activó pasos impulsados una vez más. No era un avance abismal, pero sentía cómo se volvía más fuerte, adaptándose al ritmo frenético de la batalla. Otro orco cayó, y el bosque recuperó un silencio inquietante. «Chic», balbuceó un tercer orco al tropezar con otra trampa, quedando inmovilizado. Era más que evidente que sus camaradas no iban a dejar que esto quedara así. La estrategia de Seong-Hun estaba diezmando las patrullas. Sin perder un instante, Seong-Hun se acercó al orco atrapado y, con una frialdad que congelaría el infierno mismo, lo levantó del suelo. «Decime dónde está el resto del grupo», exigió buscando exprimir cada gota de provecho de sus nuevas tácticas de cacería. El orco, aterrorizado, solo pudo murmurar un último «quick», antes de que la hoja de Seong-Hun lo silenciara para siempre. El joven se irguió, la sangre goteando de su espada, una confirmación muda de que la información había sido obtenida. Con la misión avanzando justo como lo había planeado, Seong-Hun no tenía dudas de que la completaría. Su inventario se llenaba con las armas de los orcos, un botín que lo acercaba a su meta de maximizar las ganancias. Con el maná al máximo, podía usar impacto 6 veces y pasos impulsados 4. Aunque ya era capaz de enfrentar a 2 orcos,
Sabía que esa mujer de cabello negro también andaba tras la bonificación por la primera victoria. Debía apurarse. Oculto tras un árbol, Seong-hun divisó la aldea de los orcos enfermos. Sorprendentemente, no había guardias, una oportunidad. Pero el hedor que emanaba del lugar era insoportable, invitándolo a la máxima cautela. Los orcos de la aldea estaban en un estado deplorable, tan enfermos que apenas podían moverse, cubiertos de erupciones rojas. Los que había enfrentado antes mostraban signos, pero estos estaban mucho peor, facilitando su tarea. Ante la visión de estos orcos indefensos, Seong-hun no vaciló. Su lema era simple y brutal: "Sos solo un montón de dinero, así que no esperes piedad y vas a morir acá". Su crueldad, una herramienta más en su arsenal de villano, se manifestaba en cada golpe. Rápidamente, Seong-hun acabó con 29 orcos. Solo quedaba uno más para completar la misión. Mientras tanto, en otra parte del bosque, un orco patrullando descubría las huellas humanas, un rastro que prometía futuros problemas. El anciano orco, desbordado por la ira y la preocupación ante las inexplicables desapariciones, clamaba a sus subordinados que inspeccionaran cada rincón. No concebía la infiltración de un humano, pero a la vez sentía que la misteriosa enfermedad estaba carcomiendo a su clan. Sin embargo, la astuta estrategia de Seong-hun ya estaba en pleno despliegue. De repente, un orco explorador tropezó con una trampa oculta, cayendo de bruces mientras un grito gutural resonaba al sentir la soga apretarse en su pierna. Era una línea de pesca. ¡Qué ingenio! Seong-hun no perdió ni un instante. Como un rayo, se abalanzó sobre el orco atrapado, que apenas tuvo tiempo de soltar un último "se-chisks" antes de que su espada se precipitara sobre él, silenciándolo para siempre en un torbellino de sangre. Desde la distancia, el anciano orco, testigo de la escena, no pudo contener su furia. «¡No me subestimes! ¡Soy el anciano! ¡Flecha de fuego!», tronó, lanzando un proyectil ígneo que envolvió a Seong-hun en una explosión de llamas y cenizas. Pero el joven, con una concentración férrea, ya había activado su habilidad Pasos Impulsados. Esto le permitió visualizar cada movimiento y esquivar las flechas de fuego por un margen ínfimo, adaptándose a la creciente dificultad de la habilidad del anciano. Lamentablemente, su inexperiencia sumada a la exigencia física le jugaron una mala pasada. Perdió el equilibrio, desplomándose al suelo mientras el fuego seguía ardiendo salvajemente a su alrededor. «¡Mierda!», gruñó, sintiendo el dolor abrasador recorrer su cuerpo. El anciano orco, regocijado, se mofó, completamente convencido de haberlo derrotado. «¿Cómo te gusta mi magia, humano? Te haré quemar hasta morir en el fuego». Pero lo que el anciano, en su ciega arrogancia, ignoraba por completo era que Seong-hun poseía una habilidad pasiva: resistencia mágica de grado inferior. Gracias a esa resistencia innata, las llamas que envolvían el hombro de Seong-hun se extinguieron de pronto, dejándolo apenas humeante, sin causarle el daño continuo que el anciano esperaba. El orco quedó estupefacto, susurrando con una incredulidad palpable. Inconcebible, con el anciano atónito y vulnerable, Seong-hun no dudó en dar el golpe de gracia. Pero en ese preciso momento, más orcos irrumpieron en la escena, clamando furiosos: «Anciano, humano, no te perdonaremos». La amenaza se multiplicaba, pero Seong-hun ya reflejaba la victoria. Una notificación del sistema apareció frente a él, confirmando que había cumplido la condición de masacre de orcos enfermos. «Misión completada», se dijo Seong-hun para sí mismo, sin un ápice de remordimiento, mientras terminaba con el último orco y la luz brillante de la victoria lo cubría por completo. Su figura se desvaneció en el aire, dejando a los orcos recién llegados en estado de shock absoluto. «¡Desapareció! ¡Chic!», balbucearon, incapaces de comprender cómo ese humano había huido tan rápido después de masacrar a sus compañeros. De vuelta en la ciudad, el sistema lo recompensó generosamente por la misión: miles de monedas relucientes, un valioso objeto y un aumento de 2 puntos en su estadística de fuerza. La misión había sido un éxito rotundo, y Seong-hun, siempre calculador, ya planificaba sus próximas ganancias. Además, obtuvo el bastón del anciano orco, un objeto que, aunque humilde, reducía el consumo de maná en un 1% al usar habilidades. «Mejor que nada», pensó. Justo entonces, como si los dioses del destino tuvieran una habilidad pasiva llamada Encuentro Rencoroso para él, la enigmática mujer de las espadas apareció justo enfrente de él. Ella lo observó fijamente, y Seong-hun intuyó que ella también había completado una misión de dificultad similar a la suya. Acto seguido, otro jugador se acercó a ella, proponiéndole una misión de eliminación. El juego y la incesante competencia seguían su implacable curso. De vuelta en la ciudad, el destino tejió un nuevo encuentro,
la enigmática mujer de las espadas apareció ante Seong-hun, solicitando una misión para eliminar Ratman. Al observarla, el joven intuyó que la competencia entre ellos apenas comenzaba. La escena cambió a un pasillo lúgubre, donde un inquietante Ratman merodeaba. La mujer de las espadas ya estaba inmersa en su misión, adentrándose en las profundidades de ese sombrío laberinto. Con una velocidad asombrosa, desenvainó su arma. El Ratman, totalmente desprevenido, apenas emitió un chillido de terror al sentir el filo acercarse, presenciando su brutal y rápida mutilación en un instante. Su habilidad era innegable. Con cada movimiento, desviaba los ataques del Ratman. Aterrorizado y confundido por la fuerza y el efecto rencor que lo invadía, solo pensaba en escapar de su inminente destino. La implacable guerrero de las espadas dominaba el campo con su impresionante maestría en esgrima voladora. El Ratman, con los ojos llenos de horror, comprendió que su destino estaba sellado. Un estruendo resonó en el pasillo, anunciando el final. La mujer de las espadas, fría e implacable, asestó el golpe definitivo. El Ratman cayó al suelo, silenciado para siempre, un testimonio más de su eficiencia letal. De regreso en la ciudad, Seong-hun, con el bastón del anciano orco en mano, reflexionaba. Si él obtuvo un objeto así de una misión difícil, ¿acaso ella también se enfrentó a un desafío similar o superior? Ella no eligió oponentes fáciles. En cambio, se adentró en el nido de los orcos enfermos. La masacre que dejó, orcos apilados a sus pies, evidenciaba su inmenso poder. Esto dejó a Seong-hun con una punzante pregunta. ¿Sería ella, Mirrina, la espada mágica, aún más fuerte que él? Mirrina, quien ya dominaba 3 habilidades de espada, maestría intermedia, esgrima voladora y esgrima de fin de vida, se preguntaba si Seong-hun era su igual, sintiendo que él subestimaba su destreza. Quizá simplemente le había parecido un grosero. Mientras tanto, Seong-hun, tras aniquilar a sus criaturas, saboreaba un trozo de queso. De repente, sintió un cosquilleo en su oído, como si el chismorreo universal hubiese puesto su mira en él. Algo común en Corea cuando la oreja te pica. Al regresar con el encargado de misiones, este lo felicitó, asombrado por la cantidad de dientes y corazones de hombre lobo recolectados. Seong-hun, con astucia, respondió: «Tengo mis métodos». A pesar del éxito, Seong-hun no se sentía satisfecho. Sus logros palidecían comparados con Mirriane. Se preguntó si debía intensificar sus misiones con venenos y trampas para maximizar ganancias y experiencia. En la tienda de artículos, el NPC Huyu negociaba el valor de sus objetos, ofreciéndole miles de monedas. El término NPC, antes controvertido, hoy es común. Son seres con personalidad creados por el Dios Todopoderoso. 2 meses después, la ciudad mostraba una estructura social tripartita, como un juego. Los pobres vendían para comer y los normales no eran ni fuertes ni débiles, una jerarquía que marcaba el pulso de la vida urbana. La ciudad continuaba reconfigurándose socialmente. En su bullicioso mercado, Seong-hun conversaba con Huyu, un NPC comerciante que, como un cerebro de silicio, lo sabía todo. Discutían la compra de libros de habilidades, una inversión vital para escalar y maximizar ganancias. Libros como Especialización en esgrima intermedia no eran baratos. Milhild era un dineral. Para Seong-hun, cuya mente era una calculadora de alta velocidad, cada moneda invertida era un paso calculado para superar a los rankers, quienes siempre estaban un paso por delante. Aún lo carcomía la frustración por la fallida misión de investigación de la cueva de luz lunar. Su enojo era palpable. Mirrina así había completado la suya, obteniendo una lanza larga que vendió por 2 millones de gil. El pensamiento lo golpeaba sin piedad. Otra vez había llegado tarde a la fiesta del dinero fácil. Decidido a no perder más oportunidades, Seong-hun se adentró en el vibrante mercado. Voces de otros jugadores resonaban, buscando compañeros para misiones, incluida la codiciada cueva de luz lunar. Sus ojos, siempre buscando oro, finalmente encontraron lo que quería. Se acercó a un grupo que reclutaba para esa cueva. Necesitaban un guerrero para la vanguardia. Aunque su atuendo no gritaba élite y parecía frágil, su presencia generó una extraña expectación en la reclutadora. Cuando Sun Agion le preguntó sobre sus habilidades, Seong-hun, con una calma inquietante, invocó su indicación del alma. Sus estadísticas saltaron a la vista. Fuerza 51, destreza 80. La mujer no ocultó su asombro. Eran números dignos de un ranker. Seong-hun, por su parte, se limitó a encogerse de hombros y asegurar que las había obtenido por pura suerte, como si se hubiera tropezado con un arco iris en plena calle.
Sun Ha-hyun, quizás demasiado impresionada para cuestionar, aceptó la conveniente explicación. Sin perder un instante, lo invitó a unirse al grupo. Con una sonrisa que no revelaba nada, Seong-hun confirmó su nombre, Yo Seong-hun, y se preparó para la aventura. Dentro de la bulliciosa taberna, Sun Ha-hyun le presentó a Dong-chol, el líder, como el nuevo guerrero. Al principio Dong-chol se mostró escéptico por su apariencia, pero su rostro se transformó en pura sorpresa cuando Sun Ha-hyun reveló las extraordinarias estadísticas de Seong-gun. Dong-chol, asombrado, apenas pudo balbucear si Seong-gun era un ranker. Manteniendo su fachada, Seong-gun reiteró su historia de estadísticas por suerte con la naturalidad de quien respira. Las presentaciones formales se hicieron. Park Dong-chol, un placer, dijo el líder, mientras Seong-hun respondía con su nombre. Con un golpe amistoso, Dong-chol le aseguró que sería un guerrero excepcional y soltó una carcajada confiada. La sonrisa de Seong-hun era una obra maestra de la falsedad. Sun Ha-hyun luego presentó a los demás, un misterioso ladrón encapuchado y una maga extranjera que, para sorpresa de Seong-hun, también era una ranker. Se asombró pensando que solo había coreanos. Ello, encantada, dijo la maga. La maga explicó que los magos rankers eran una rareza, pues sus libros de habilidades eran costosísimos y difíciles de conseguir. Seong-hun repasó el grupo, un subtanque y 2 de retaguardia. Dong-chol, con confianza ingenua, afirmaba que la misión de la cueva sería súper fácil. Dong-chol, inflado de optimismo, reafirmó que el grupo era suficiente. Luego, con un brillo en los ojos, le preguntó a Seong-hun si sabía por qué la cueva de luz lunar era tan fácil. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Seong-hun reveló la verdad. Fue él quien esparció esos rumores y vendió mapas falsos. Con esa sonrisa perversa, Seong-hun miró el horizonte, un brillo calculador. Su objetivo era diferente. Quería usar a sus compañeros como simples herramientas para un fin mucho más oscuro y personal. El sistema los movió sin demora a la cueva de luz lunar para una misión de investigación crucial. Debían eliminar a los hombres lobo y descubrir por qué se congregaban allí, con bonificaciones tan jugosas que habrían hecho salivar al mismísimo dragón más avaricioso. Dong-cheol, el líder, con una confianza infantil, aseguró que los monstruos no aparecerían de inmediato. Seong-hun, sin embargo, solo veía la ingenuidad de sus compañeros, confirmando que eran unos aficionados demasiado relajados para una misión así. A medida que avanzaban, Seong-hun notó a ello, la maga. Dong-cheol, sin vergüenza alguna, le ofrecía el brazo, como si fueran viejos amigos. Esa situación no pasó desapercibida para Seong-hun, cuya mirada fría y calculadora no dejaba detalles sin analizar. La escena se repetía con Dong-cheol golpeando juguetonamente a Sun Ha-hyun, quien se quejaba entre risas. Seong-hun, mentalmente, ya trazaba esquemas para descifrar si existía alguna relación entre ellos, un detalle que podría manipular a su favor. Hasta el misterioso ladrón encapuchado, y ellos reaccionaban a la extraña y ruidosa dinámica del líder mientras se apresuraban a entrar en la cueva. Dong-cheol seguía haciendo ruidos, como un grillo en un concierto de música clásica, ajeno a todo. Con un gesto de aparente amabilidad, Seong-hun le tocó el brazo a ello, preocupado por su fatiga. Aunque ella aseguró estar bien, su mente ya maquinaba cómo separarse del grupo, buscando sus propios intereses en la oscuridad que se cernía. Mientras se adentraban, Seong-hun reflexionaba sobre la invaluable utilidad de ello, especialmente por ser una ranker y maga. Y, claro, no le hacía daño que también fuera increíblemente atractiva. La cueva, en sí misma, revelaba minerales únicos que la hacían parecer un cielo nocturno estrellado. De repente, el ladrón, experto en detección de trampas, se detuvo, actuando con presteza. Con una habilidad de grado intermedio, desarmó un complejo mecanismo, demostrando su valía al asegurar el paso y permitir que el grupo continuara su camino. Seong-hun lo observó con cautela. Si sus habilidades de desmantelamiento eran intermedias, ¿qué tan fuerte sería su detección? En un mundo donde la mayoría apenas tenía habilidades de bajo grado, el ladrón se convertía en alguien a quien vigilar de cerca. Cuando Seong-hun le preguntó, ello admitió ser una ranker, aunque con una modestia que le parecía irritante. Expresaba asombro por los top rankers, a quienes consideraba existencias celestiales, por encima de todo, y muy superiores a ella misma. Mencionó a Mirine, la espada demoníaca, y a Kang Muan, el rey lanza, como 2 de los rankers más renombrados. Ello explicaba que su propia confianza venía de su estatus como ranker, pero que la verdadera élite del juego estaba en otro nivel,
uno que solo los elegidos podían alcanzar. Seonjun, intrigado, le preguntó si era la ranker más alta entre los magos, a lo que ello, con humildad, respondió que no. De repente, un grito rompió la calma, rasgando el aire tenebroso de la cueva. Los hombres lobo estaban aquí. La misión de golpe a punto de volverse mucho más complicada, justo como Seonjun había anticipado. Con feroces gruñidos, las bestias irrumpieron en la escena, y el grupo se preparó para la inminente batalla. Los hombres lobo, con sus garras afiladas y ojos penetrantes, representaban un desafío real. Dong Cheol, intentando imponer su liderazgo como si fuera el amo del calabozo, le ordenó a Seonjun que no atacara, asegurando que él se encargaría de un hombre lobo. Pero Seongun, con esa sonrisa perversa que ya le era tan característica, sospechaba que solo quería lucirse o mantenerlo a raya. Sin dudarlo un instante, lanzó su propio ataque. Seongun desató un ataque fulminante, una ráfaga de luz que cortó el aire con una velocidad letal y precisión asombrosa. Su espada impactó con una fuerza abrumadora que hizo temblar toda la cueva, la pura manifestación de su poder arrasando con todo a su paso. La bestia, incapaz de reaccionar ante semejante velocidad, soltó un grito gutural de agonía, una mezcla de dolor y sorpresa mientras la hoja se incrustaba profundamente, silenciando su feroz gruñido para siempre. Con el primer hombre lobo caído, Seonjun, impasible, desafió a la otra bestia a un combate singular. «Peleemos uno contra uno», exclamó. El hombre lobo restante, con un rugido de rabia, se lanzó hacia él, sediento de venganza por su compañero. Aunque los hombres lobo poseían ataques poderosos, sus patrones eran predecibles y su rango de acción corto, una ventaja que Seonjun explotó sin piedad. Su destreza en combate, llevada al máximo, hacía que enfrentarlos no fuera más que un simple juego de niños. Mientras ella observaba su impresionante eficiencia, se preguntaba si Seonjun era un ranker por la forma en que manejaba a la bestia. Sin embargo, Seonjun, por su parte, lamentaba haberse dejado llevar por la emoción de usar su nueva habilidad, exponiendo así su verdadero nivel. Así, invocó pasos impulsados, una habilidad que aumentaba drásticamente su daño al incrementar su habilidad física, y lanzó impacto con toda su furia. La bestia no pudo más que abrir los ojos de terror, consciente de su inminente final. El golpe resonó en la cueva, un estallido de poder que, supuestamente, culminaría la batalla. Pero Dong Cheol, creyendo que su ayuda había sido crucial, soltó una carcajada ruidosa, más inflado que un globo aerostático, intentando volar en un pozo ciego. Para su asombro, el hombre lobo aún se mantenía en pie, con Seonjun todavía en plena lucha. ¿Qué demonios? ¿Todavía sigue peleando?, se preguntó Dong Cheol, perplejo, mientras su hacha yacía inútil en el suelo. Finalmente, Seonjun acabó con la bestia. Dong Cheol, felicitándolo por su aparente victoria, recibió un frío «no es nada» como respuesta. La maga luego le preguntó por su estilo de pelea, sin entender cómo lo hacía sin habilidades activas. Con una seriedad absoluta, Seonjun reveló: «No he aprendido ninguna habilidad activa». La confesión resonó en todo el grupo, provocando una explosión de asombro e incredulidad entre Dong Cheol, ello y también el ladrón. «¿Qué? Inconcebible», exclamaron. Las habilidades se dividen principalmente en activas, que vos tenés que usar de forma consciente, y pasivas, que siempre están funcionando. La mayoría de los jugadores tienen un ratio de 3 activas por 7 pasivas, y hasta la habilidad activa de menor grado, como impacto, añade un 30% de daño extra. ¿Cómo es posible que no tengas ninguna habilidad activa?, inquirió Dong Cheol. Seonjun respondió que los libros eran caros, pero sus estadísticas crecían rápido, lo que frustró a Dong Cheol, quien no entendía cómo un ataque sin habilidades podía ser tan devastador. La incredulidad de Dong Cheol se materializó cuando Seonjun reveló que no poseía ninguna habilidad activa, explicando con sorprendente calma que sus estadísticas crecían con tal rapidez que simplemente no las necesitaba. La frustración era palpable en Dong Cheol, mientras ello, sintiéndose incómoda por su escepticismo inicial, se disculpaba con una reverencia avergonzada. Avanzando por la oscura cueva, Dong Cheol y ello no podían dejar de discutir el inusual poder de Seonjun. Ella sostenía que su habilidad de combate era digna de un ranker, preguntándose en voz alta si él lo era, algo que Dong Cheol encontraba difícil de creer, a pesar de reconocer su asombrosa fuerza. De pronto, un rugido ensordecedor rompió la relativa paz del pasillo. Un hombre lobo gigantesco emergió de la nada,
atacando con una furia desmedida. Don Chol, alarmado por la repentina aparición de la bestia, gritó una orden a Ello para que actuara sin dilación. Sin pensarlo dos veces, Ello invocó su poderosa habilidad, una lanza de hielo gigantesca. La magia azul resplandeció intensamente, congelando el aire a su alrededor mientras la estela de energía gélida se dirigía implacable hacia la imponente criatura. La lanza de hielo impactó de lleno al hombre lobo, arrancándole un desgarrador grito de dolor. Mientras la bestia luchaba, inmovilizada por el intenso frío que la envolvía, el ladrón encapuchado aprovechó ese instante de vulnerabilidad, tensando su arco para un ataque devastador. Una lluvia de flechas disparadas con una precisión mortífera se clavó en el cuerpo del hombre lobo, provocando aullidos de rabia y agonía. Ello y el ladrón, con la guardia alta, observaban cada movimiento, listos para reaccionar ante cualquier señal de resistencia de la criatura. Don Chol, recuperando el aliento, se hinchó de un orgullo prematuro, convencido de que habían superado la amenaza. Sin embargo, Seong-Hun se acercó al ladrón, elogiándolo por su destreza. Con un tono de cautela, el ladrón preguntó a Seong-Hun sobre la naturaleza de su poder. El ladrón explicó que, si bien su habilidad era de bajo grado, resultaba sumamente útil. Don Chol, aún con la idea de un avance más cauteloso, preguntó a Seong-Hun si continuarían con el plan original. Pero este, con una sonrisa helada que auguraba algo grande, reveló su verdadero objetivo: masacrar a cada hombre lobo en la cueva para maximizar sus ganancias. La revelación dejó al grupo completamente atónito. Don Chol y Ello empezaron a discutir la extrema dificultad del modo carnicero, que implicaba enfrentarse y matar al mismísimo Rey de la Luz Lunar, una tarea tan peligrosa como suena. Pero Seong-Hun, imperturbable, insistió en que las recompensas valían con creces cualquier riesgo. El ladrón, tras escuchar, asintió en silencio, mostrando su aprobación. Ello, con una chispa de esperanza, propuso una estrategia. Si Seong-Hun asumía el rol de dos guerreros promedio y ella desplegaba todo el poder de su magia, quizás podrían lograrlo. Don Chol seguía dudando por la peligrosidad de la misión, pero el ladrón, después de un momento de profunda reflexión, parecía haber llegado a una decisión que pronto los dejaría a todos con la boca abierta. El ladrón, con una voz que transmitía una extraña mezcla de determinación y misterio, reveló que el modo carnicero ofrecía como recompensa una piedra de refuerzo de grado inferior, valorada en la friolera de 100.000 guild. Seong-Hun, con una pizca de desconfianza, cuestionó por qué nadie la había tomado antes. El ladrón, sin inmutarse, explicó que la quería para su primer despertar. Era una meta tan importante para él que valía la pena el riesgo, como si fuera la última porción de torta en el cumpleaños de un vampiro. Finalmente, el grupo, sopesando los pros y los contras, se convenció y aceptó el desafío de la dificultad carnicero. Acordaron que Seong-Hun seguiría luchando sin habilidades, confiando en su fuerza bruta, y Ello usaría su magia solo si la situación se ponía realmente fea. Don Chol, por su parte, dio instrucciones específicas al ladrón sobre cómo colocar las trampas estratégicamente. Con el plan establecido y la determinación renovada, el grupo se adentró aún más en las profundidades de la cueva. Mientras caminaba, Seong-Hun no podía evitar reflexionar sobre el ladrón y esa mención de su supuesto primer despertar. Una semilla de duda se plantó en su mente, haciéndole preguntarse si la historia era completamente cierta o si había un motivo oculto detrás de la aparente honestidad del misterioso compañero. De repente, con una asombrosa precisión, el ladrón desactivó una trampa oculta, revelando a un hombre lobo que ya estaba gravemente herido. Esto, claramente, no era un encuentro normal, y sirvió como la primera y contundente confirmación de que la dificultad carnicero ya estaba haciendo de las suyas, desafiándolos desde el primer paso. El grupo, con el plan ya en marcha, se adentraba cada vez más en las sombras de la cueva. No tardó mucho en que Park Dong-Chol, el líder, los detuviera. Había llegado el momento de anunciar el próximo desafío, un poderoso jefe intermedio. Se trataba, según sus palabras, del temible hombre lobo negro, y preguntó a los demás si alguno ya tenía información sobre la bestia. Rápidamente, el ladrón encapuchado confirmó que sí, conocía bien a ese formidable oponente y advirtió que no vendría solo, aparecería flanqueado por otros 5 hombres lobo. Don Chol asintió con una expresión seria, explicando que, si bien los lobos comunes no representarían un gran problema, la bestia negra era otra historia. Su fuerza superaba fácilmente la de 3 lobos normales combinados. Sin dudarlo, Seong-Hun dio un paso al frente y se ofreció voluntario para encargarse del hombre lobo negro. Aseguró que,
Aunque no poseía habilidades activas, su fuerza devastadora sería más que suficiente para dominarlo. Dong Chol, que aún se sorprendía de la magnitud del poder de Seong-hoon, le dio su aprobación, aunque no sin antes instarlo a que no se contuviera en lo más mínimo. Con el jefe asignado quedaban los 3 hombres lobos restantes. Mirando a ello, la maga, Dong Chol preguntó si ella podía manejarlos. Con una seguridad aplastante, ello afirmó que los eliminaría con su magia. Incluso propuso una estrategia audaz: derribar a uno apenas entrasen, mientras Seong-hoon se encargaría de los otros 2. Considerando el plan, Dong Chol asintió con seriedad, la confianza en su equipo palpable. Ello, sin perder un instante, comenzó a invocar su magia. La punta de su bastón resplandecía con una intensidad creciente, llenando el aire de una energía ardiente que presagiaba el estallido de un hechizo inmenso. La luz se hizo aún más brillante, y una silueta de fuego tomó forma sobre su bastón, mientras Seong-hoon y el ladrón observaban, anticipando la magnitud del poder que estaba a punto de desatarse. Con una explosión de luz y llamas, ello desató su magia en el aire, envolviendo la cueva en una vorágine ígnea, un espectáculo tan abrumador que la expresión de Dong Chol fue de puro asombro y admiración ante semejante despliegue de fuerza. Gritando con toda su fuerza el nombre de la habilidad: Fireball. Ello proyectó una gigantesca esfera de fuego que se lanzó imparable contra los hombres lobo que aguardaban, despistados, en la penumbra de la caverna. El impacto de la bola de fuego fue, como era de esperarse, devastador, consumiendo a los hombres lobo en una explosión de llamas que iluminó cada rincón. Mientras la cueva aún resonaba, Seong-hoon, con una sonrisa apenas perceptible, pensó para sí mismo que todo iba según su retorcido plan. El ladrón, sin perder un segundo y con la agilidad que lo caracterizaba, disparó una flecha con precisión milimétrica, rematando a uno de los hombres lobo que, sorprendentemente, había sobrevivido a la explosión. Casi al mismo tiempo, Seong-hoon se encargó rápidamente de otro, acabando con él de un golpe decisivo. Seong-hoon observó al hombre lobo que acababa de derribar, su visión, por un momento bloqueada por el humo y las cenizas. Pero de repente, entre los escombros, otro lobo monstruoso apareció, lanzando un aullido gutural. Con una sonrisa socarrona, Seong-hoon le soltó un mordaz: «Sí, qué gusto verte también, perra». El hombre lobo, sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre Seong-hoon con furia, pero este lo esquivó con una agilidad sorprendente, casi una danza macabra. Empuñando su espada con determinación, se preparó para un contraataque, su mirada gélida y concentrada, mientras susurraba un anticipatorio: «Ahora». Con un estallido de energía azul y vibraciones eléctricas, Seong-hoon desató su impacto, golpeando al hombre lobo con una fuerza descomunal que lo dejó paralizado, el cuerpo de la bestia convulsionando mientras la cueva se iluminaba por la intensidad de su poder. Seong-hoon, tras paralizar al hombre lobo con una descarga de energía azul, no le dio tiempo a reaccionar. Desató un golpe final con su espada, acabando con la bestia y confirmando su abrumador dominio. Mientras el humo se disipaba, esbozó una sonrisa apenas perceptible, consciente de su habilidad para ejecutar técnicas sin necesidad de un encantamiento formal, una clara señal de su maestría superior. Sus compañeros, atónitos por semejante poder, no tardaron en preguntarse si estaban ante un verdadero ranker. Sin embargo, Seong-hoon, buscando desviar la atención, atribuyó la rápida caída del lobo a que la fireball de ello lo había dañado indirectamente. Dong Cheol y Sung Ah-hyun, visiblemente aliviados, agradecieron la explicación. Fue entonces cuando el ladrón encapuchado rompió el silencio, sugiriendo que era hora de cocinar para reponer fuerzas, y sorprendiéndolos a todos al revelar un sorprendente arsenal culinario en su inventario. Pronto, un aroma delicioso inundó la cueva. La comida del ladrón resultó ser increíble, un festín que todos devoraron con ganas alrededor de una reconfortante fogata, sintiendo cómo recuperaban la energía perdida. De repente, Seong-hoon sintió una anomalía. Su sistema detectó un veneno de grado intermedio, capaz de degradar la estamina. Mientras ello, sintiéndose indispuesto, bromeaba con Dong Chol sobre el sabor de la comida, Seong-hoon pensó en Il-woo. Este mundo, pensó Seong-hoon, aunque se asemeja a un juego, es muy diferente. Explicó que ciertas habilidades pueden engañar al sistema, impidiendo que el veneno aparezca en la ventana de estado, dejando a la víctima sin saber que la atacó. Sin perder un segundo, ello sacó un antídoto y lo usó de inmediato, neutralizando la sustancia tóxica. Con el peligro momentáneamente superado, Dong Cheol instó al grupo a apurarse, recordándoles que debían seguir adelante para completar la misión. Un poco más adelante, la cueva se bifurcaba. Ello, Dong Chol y Sung Ah-hyun discutieron con vehemencia la mejor ruta, mencionando la existencia de trampas y el temido
Lobo de la luna despertado. Impulsado por la curiosidad de ver a esa criatura legendaria, Seong-hun se adelantó, ignorando los gritos de Dong Chol para que esperara. Con un movimiento calculado, tocó una parte de la pared de la cueva, activando una trampa. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno para sus compañeros, Seong-hun se acercó a un mecanismo oculto en la pared, preguntando al aire si debían comenzar. El sonido de un engranaje al activarse resonó, sellando el destino del grupo. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la cueva. El techo comenzó a desmoronarse y trozos de roca caían a toda velocidad. Los gritos de pánico llenaron el aire. «¡Corran, nos aplastarán!», mientras el grupo se dispersaba. Seong-hun, con la sonrisa de un gato que acaba de descubrir cómo abrir la heladera para robar el salame, pensó que, por fin, ya no tendría que seguir actuando. Mientras tanto, el grupo, tosiendo entre el polvo, se preguntaba si todos estaban bien. Dong Chol, visiblemente molesto, le preguntó al ladrón por qué no había detectado la trampa, a lo que éste respondió que era de un solo uso. En ese momento, se dieron cuenta con horror de que Seong-hun había desaparecido. El grupo continuó debatiendo la ruta ideal hacia el jefe. Dong Chol sugirió que Seong-hun tomara el camino de la izquierda, planeando encontrarse después. A pesar de lo preocupante de la opción, y con solo 20 criaturas restantes para la misión, decidieron avanzar. Mientras se adentraban en los pasillos oscuros, una ominosa luz azul brilló a lo lejos. Poco a poco, reveló la imponente y formidable silueta del temido lobo de la luna despertado, cuya presencia llenó el aire de una tensión innegable, prometiendo un combate ineludible. Sin perder un instante, Ello, la maga, se preparó para la acción. Con un grito que resonó en la cueva, lanzó una potente fireball que, como un proyectil incandescente, voló hacia la bestia. La explosión iluminó por completo el sombrío recinto, marcando el violento inicio del enfrentamiento. El lobo de la luna despertado respondió con un rugido ensordecedor que hizo temblar hasta los cimientos de la cueva, y todas las estadísticas del grupo cayeron un 10%. A pesar de la repentina debilidad, Seong-gon, con una mirada fría y calculadora, se lanzó directamente al ataque, preparando su impacto. Mientras el ladrón encapuchado intentaba tensar su arco, notó algo extraño. Su flecha se sentía inusualmente pesada. Una extraña y punzante sensación de debilidad lo invadió, confirmando que el poderoso rugido del lobo había afectado a todos, disminuyendo drásticamente su fuerza. De repente, Ello se tambaleó y se desplomó al suelo, visiblemente indispuesta. La escena alarmó de inmediato al ladrón encapuchado. La tensión se apoderó del ambiente, sugiriendo que el veneno o el impacto del rugido del lobo estaban causando estragos mucho mayores de lo que se había previsto. En medio del frenesí de la batalla, el retorcido plan de Seong-hun se desveló con una brutal claridad. Con un movimiento tan rápido como despiadado, apuñaló al ladrón encapuchado por la espalda, sellando la traición con un golpe certero. La sorpresa del ladrón fue tan abrumadora que, por un segundo, su propia alma se preguntó si había olvidado cerrar la puerta con llave al salir de casa. Seong-hun, impasible ante el horror de su víctima, explicó que el veneno en la comida los dejaría inconscientes durante al menos medio día, ya que el sistema no lo detectaba. El ladrón, aturdido y llamándolo por su nombre real, Il-gu, comprendía ahora con escalofriante lucidez la magnitud de la traición del supuesto espadachín. Con una frialdad capaz de congelar el mismísimo aire, Seong-hun se acercó a un mecanismo oculto en la pared. Lo activó con un movimiento decidido, sin rastro alguno de remordimiento. Ese simple acto selló el destino de sus ya ex compañeros, pues el estruendo de engranajes anunció el macabro inicio de su retorcido y cruel plan. Un rugido atronador sacudió la cueva, mientras el techo comenzó a desmoronarse a toda velocidad. Gritos de pánico resonaron por doquier. Dong Chol y el ladrón encapuchado quedaron atrapados en el caos, observando impotentes cómo las rocas caían sin piedad sobre ellos, sellando su inminente fin. Dong Chol, herido, bañado en sangre y cegado por la rabia, gritó maldiciones a Seong-hun, llamándolo bastardo traicionero con todo el odio en su voz. Pero el autoproclamado villano, esbozando una sonrisa fría y satisfecha bajo su capucha, se esfumó entre el polvo, abandonando a sus compañeros a una muerte segura. Mientras el denso polvo comenzaba a disiparse, Dong Cheol, sangrando y con el cuerpo maltrecho, le exigió a Seong-hun saber si alguien le había ordenado semejante atrocidad. El traidor respondió con una calma escalofriante. Simplemente los había utilizado porque le parecieron útiles para su investigación. El ladrón encapuchado,
Convencido de que esta era su última vida, suplicó a Seong-hun que perdonara a Arjeon, ofreciéndole a cambio todas las recompensas de la misión. Estaba dispuesto a sacrificar absolutamente todo con tal de salvar a su compañera. Con una frialdad que lava la sangre, Seong-hun denegó rotundamente su petición, afirmando que cualquier recompensa o botín de ellos sería basura inservible. Ante tanta crueldad, Donchel, sintiéndose atrapado e impotente por el veneno que lo paralizaba, solo pudo soltar un rugido descontrolado de pura furia. Mientras Donchel, consumido por la rabia, rugía por el veneno que lo paralizaba, el lobo de la luna despertado reveló su escalofriante verdad. Para resucitar a su especie, la piedra de la luna demandaría la vida de 3 sacrificios humanos. Seong-hun, observando cómo sus compañeros caían uno a uno, comprendió que su retorcido plan era mucho más oscuro de lo que ellos podían imaginar. La piedra, con sus extrañas inscripciones, prometía recompensas inimaginables por despertar al lobo con estas ofrendas. Al ver a sus engañados aliados, el espadachín solo pudo pensar con desdén cuán estúpido era creer una mentira con tanta facilidad. El ladrón encapuchado, apuñalado y aturdido, le preguntó a Seong-hun si realmente los había traicionado. Con una sonrisa fría, el espadachín respondió que ya no tenía sentido intentar huir, pues de todos modos, todos estaban a punto de morir. Il-woo, sorprendido por los conocimientos lingüísticos de Seong-hun y sus movimientos de Ranker, decidió no perder más tiempo. Activó su habilidad, Moonspeeder, lanzándose en un ataque desesperado contra el traidor que los había condenado. La batalla entre Il-woo y Seong-hun estalló con una furia brutal, una danza mortal de golpes y esquivas. Seong-hun analizó la situación. Enfrentarse de frente a un ladrón con artes marciales activas sería un dolor de cabeza. Si lo derrotaba, el ladrón podría volver, y eso no podía permitírselo. Con un movimiento fluido y letal, Seong-hun esquivó otro ataque, usando sus pasos impulsados para posicionarse. Un destello de su arma y el ladrón gimió, sangre brotando, aturdido. El veneno de la sopa debería haber afectado a Seong-hun, ralentizándolo, pero seguía intacto. Il-woo se dio cuenta con horror. Seong-hun no había bebido la sopa envenenada, o peor aún, había neutralizado el tóxico, dejándolos vulnerables. Desesperado, Il-woo lanzó otro Moonsplitter, un ataque feroz, pero Seong-hun lo interceptó con brutalidad. La sangre salpicó el aire cuando el ladrón recibió un golpe devastador, su grito de dolor resonando, casi derrotado. Il-woo se desplomó al suelo, agotado y sangrando. Seong-hun se irguió sobre él, impasible. «Mimi, todavía no podés morir», dijo con una frialdad que helaba el alma, dejando claro que Il-woo le sería útil para sus planes. Con una crueldad metódica, Seong-hun obligó a Il-woo a ingerir una sustancia extraña, llamándolo despectivamente «cachorro». El cuerpo del ladrón se retorció, envuelto en una espeluznante aura azul, mientras el ritual de sacrificio comenzaba a consumir su esencia para el lobo de la luna. Seong-hun lamentó la molestia que Il-woo le había causado, pues sería un problema si se lo encontraba de nuevo. Con la primera parte de su macabro plan completada, se volvió hacia los compañeros caídos, consciente de que necesitaba otro sacrificio. El espadachín evaluó a Sung Ajeon. «Lo siento, Ajeon, pero tengo que sacrificarte», susurró mientras se acercaba para completar su ritual. Su sacrificio le sería beneficioso, una forma de afiliarse a una maga Ranker. Con la misma frialdad que mostró con Il-woo, Seong-hun le administró a Ajeon la misma sustancia. Observó cómo su cuerpo también se imbuía de la energía azul, la misma que consumía al ladrón. Pensó que ella también era de primera vida, lamentando en voz baja que se convirtiera en otra víctima. Una notificación del sistema confirmó el éxito. El punto de la luna despertado se ha convertido en el punto lobo de la luna despertado. La bestia, ahora más grande y formidable, rugió con una furia renovada, lista para el combate. Seong-hun, listo para la acción, notó su aguante disminuido. Seong-hun, ya cómodo en su rol de villano, analizaba la situación con una sonrisa gélida. Su fuerza era tal que el lobo que tenía enfrente no presentaba obstáculo alguno. Podía aniquilarlo en un abrir y cerrar de ojos sin el menor esfuerzo. Pero la verdadera clave no era la victoria. Existía un secreto que pocos conocían sobre la piedra de la luna. Para abrir una puerta oculta y completar su plan, debía frotar la sangre del lobo de la luna contra ella. Esta era la verdadera razón de su presencia en aquel lugar. Con la sangre de la bestia, la imponente piedra de la luna comenzó a resquebrajarse con un estruendo seco, y un portal secreto se abrió, revelando un pasaje que ningún ojo, sin el conocimiento adecuado, habría podido descifrar. El joven espadachín se adentró en la oscuridad, con la trampa de la información clara en su mente. Si solo se poseía lingüística de grado inferior, el mensaje de la piedra de la luna solo hablaría de un tesoro.
Pero una lingüística de grado intermedio revelaba la verdadera recompensa, la capacidad de revivir a tu especie. Su mente calculadora ya proyectaba los próximos movimientos. 50 hombres lobo en esa sala no ofrecerían resistencia. Cada corazón y cada diente valían miles, lo que significaba cientos de miles de Hilde cayendo directamente en sus manos. Aunque sabía que traicionar y sacrificar a otros era un acto despreciable, Seong-Hun racionalizaba que, sin ese camino, le sería imposible alcanzar la fuerza que anhelaba como espadachín. Su ambición justificaba cualquier atrocidad. Mientras tanto, la maga, empezaba a salir de su inconsciencia, aturdida y desorientada, el veneno aún haciendo estragos en su sistema. Seong-Hun se acercó con falsa preocupación y, con maestría, le mintió a culpando a Il-woo por la traición y el veneno. Ella, ingenua y vulnerable, le agradeció por salvarla, sin sospechar la verdad. Completamente engañada, le expresó su gratitud y con admiración le propuso formar un grupo, uniendo sus fuerzas. Seong-Hun reaccionó con sorpresa fingida, sabiendo que su manipulación había sido un éxito rotundo. Pero la calma del momento se rompió con un grito lejano, un eco de un pasado oscuro y violento que resonó en la mente de «¿Morí? ¿Morí, perra?», se escuchaba, iniciando una inmersión forzada en sus propios recuerdos traumáticos. Se reveló que había nacido de un matrimonio arreglado y que su madre la había abandonado para escapar de las manos violentas de su propio padre. Esta herida profunda marcó su alma desde temprana edad, dejándole cicatrices invisibles. Una noche, mientras todos dormían, la joven con una frialdad que lava la sangre, colocó un carbón encendido bajo la cabeza de su padre, dejándolo inconsciente. Al día siguiente, él fue encontrado muerto por monóxido de carbono, sin que nadie sospechara de su hija. Ella había aprendido que, actuando con naturalidad, la gente creería cualquier cosa. Esa habilidad para engañar, junto a su despertar como bruja de la luz lunar, le permitió descubrir el verdadero secreto de la piedra de la luna, mucho más allá de los tesoros. Así, mientras Seong-Hun se regodeaba en su traición y pensaba que todo había salido a la perfección, la dura verdad era que había estado fingiendo el envenenamiento desde el principio. Ella presenció cada detalle de su plan, desde el brutal ataque a Il-woo hasta su horrible y sangriento sacrificio. Mientras Seong-Hun se regodeaba en su exitosa manipulación, la verdad, una verdad fría y calculada, era que había estado fingiendo desde el inicio. Con una sonrisa enigmática, la maga, que no había perdido detalle de su traición, aceptó el engaño y le propuso una alianza, sellando el pacto con un apretón de manos cargado de dobles intenciones. Su profundidad y frialdad eran algo que el espadachín ni siquiera sospechaba. En otro plano de existencia, muy por encima del mundo de los jugadores, una entidad enigmática, Loki, observaba todo con cierto desdén. «Está yendo muy lento», sentenció refiriéndose al progreso de los jugadores. Otra voz le dio la razón, explicando que el abuelo no funciona correctamente. Un imponente Asura confrontó a Loki molesto por su audacia, pero con una frialdad que helaba los huesos, respondió que la debilidad de los jugadores demandaba una nueva idea. Así, propuso un sistema de misiones de grado S para encender una rivalidad que impulsara la fuerza de todos. La idea de una misión grado S dejó a otro personaje estupefacto. «Nadie podrá completarla», exclamó. Loki, impasible, lo calmó, asegurando tener todo bajo control. Inquirió sobre las personas elegidas, mencionando rápidamente a Miriná y Kang Mohan como los cimientos más sólidos para sus propósitos. Sin dudar, Loki expresó su predilección por Yu Seong-Hun. Los demás reaccionaron con asombro, preguntando si se refería al mismo que había completado el tutorial más rápido de la historia. Aunque cuestionaron su elección, Loki mantuvo su postura, insinuando una profunda razón detrás de su interés. Con la seriedad de un chef que busca la especia más exótica, Loki describió a Zac Efron como la encarnación del mal absoluto, un psicópata que solo gozaba con la masacre. Luego, con una sonrisa tan sutil que ni un detective de la era de oro de Hollywood podría haberla detectado, confesó su verdadero motivo para elegir a Seong-Hun. Buscaba un villano singular, alguien que saboreara el dolor ajeno como un manjar. Por eso, su elección era definitiva. Sin más preámbulos, Loki puso en marcha el nuevo y temido sistema. Una pantalla holográfica desplegó los detalles, un ranking y una misión obligatoria de grado S, calificada como sentencia de muerte sin escapatoria. La noticia se extendió como pólvora, sembrando el pánico entre los jugadores. En medio del caos, Kang Mohan, el temible rey lanza de Festa, apareció para tranquilizar a los jugadores aterrados. Aseguró que el nuevo parche estaba equilibrado y que no los querían eliminar de forma inconveniente.
Con confianza afirmó que superarían la prueba y les prometió una recompensa increíble al final del desafío. La ciudad se transformó en un hervidero de actividad. Jugadores desesperados buscaban grupos y equipo raro para la nueva misión. Desde la calma de un café, Seong-Hun observaba el frenesí con una leve sonrisa. Todos se han vuelto locos por la nueva recompensa, pensaba, mientras el caos seguía a su alrededor. Al revisar su inventario, Seong-Hun descubrió un regalo inesperado, un presente para los rankers de Loki, quien lo había estado observando. Una caja de regalo digital apareció conteniendo un libro de habilidades. Seong-Hun no pudo evitar reflexionar sobre el nombre de Loki, preguntándose si lo había escuchado en el universo de los Vengadores. Al examinar el libro, Seong-Hun descubrió una habilidad pasiva de alto grado y encima rara: farol y fanfarronería. Esta joyita le otorgaría la capacidad de que sus palabras fueran creídas, incluso si eran la mentira más gorda jamás contada. Con un suspiro de desinterés, la descartó como algo insignificante, sin saber que era el truco perfecto para su ya pulida manipulación. En medio de sus pensamientos, Ello se acercó a discutir el progreso. Le preguntó a Seong-Hun si una misión C grado más desataría el despertar del espadachín. Él confirmó, revelando que ella misma ya había logrado su cambio de clase, transformándose en una bruja aprendiz, un paso significativo en su camino. Ello, con curiosidad, inquirió sobre la próxima misión. Seong-Hun sugirió un ataque sorpresa de hombres lagarto o defensa de fortaleza, pero propuso una misión de escolta grado C con el espiritista Yu Cherin, pues un grupo numeroso ofrece mayor seguridad. Con una idea mejor en mente, Seong-Hun y ellos decidieron ponerse en marcha. Sin perder tiempo, se unieron a la espiritista Yu Cherin y a su grupo, listos para embarcarse en la misión de escolta de grado C de alto nivel. La aventura continuaba, con nuevos desafíos y aliados en el horizonte. La espiritista Yu Cherin, sorprendida por las habilidades de Seong-Hun, les propuso unirse a su grupo, ya que necesitaba 2 cupos para una misión crucial. Con su habitual calma, Seong-Hun compartió sus estadísticas, dejando a Cherin completamente asombrada. Ella, con su aguda percepción, no tardó en percibir que Seong-Hun era un ranker, aún sin despertar su habilidad principal. Él reconoció la perspicacia de Cherin. Mientras ello, su compañera, sonrió enigmáticamente, contenta de tener a 2 rankers en el equipo. Pero la sorpresa de Seong-Hun no terminaba ahí. Sintió una presencia familiar, una que le hizo apretar los puños con fuerza, dándose cuenta de que había otro ranker en el grupo, y no cualquiera. Su mirada se clavó en la misteriosa figura encapuchada, sintiendo una premonición. Ello, quizás ajena a la tensión creciente o simplemente ignorándola con su típica impulsividad, dio la señal para empezar la misión sin previo aviso, lanzándose con una celeridad asombrosa. Seong-Hun intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde para la joven bruja. Una pantalla de misión se desplegó ante sus ojos, revelando una escolta de grado C con condiciones estrictas de tiempo y daño. Ello, con su habitual prisa, había iniciado la misión como si fuera un simple paseo por el parque, dejando a Seong-Hun perplejo ante su increíble osadía. Yu Cherin, notando la actitud de Seong-Hun, le preguntó si algo andaba mal, justo cuando la figura encapuchada se acercó. ¿Sos Seong-Hun Oppa?, se atrevió a preguntar, usando un tono que descolocó por completo al experimentado espadachín. De repente, una hoja brillante apareció ante Seong-Hun, rozándole la barbilla con precisión letal. La figura, al retirar la capucha, reveló su identidad: Mirinei, la temible espada mágica, quien le confesó sin rodeos que quería enfrentarlo al menos una vez antes de que terminara el mes. Seong-Hun sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había logrado evitarla muy bien hasta ese momento. Mirinei, la espada mágica, estaba allí, con una mirada desafiante que prometía un duelo inevitable. Su sola presencia era un vendaval de problemas para el astuto Seong-Hun. Mirinei, insistente, preguntó a Seong-Hun por qué la evitaba, proponiéndole un combate. A pesar de sus intentos de esquivar el desafío, ella sabía que él era más que capaz de superarla. Desesperado por evitar la pelea, Seong-Hun exageró su debilidad. «No hay forma, si peleo contra vos, me liquidás al instante». Mirinei, confundida, preguntó si no quería devaluarse. Él siguió negando. «Soy muy débil, ¿no lo ves?». Ello, interrumpiendo la peculiar tensión, sugirió seguir la escolta. Se atrasaban. El grupo, con Seong-Hun aún esquivando la mirada de Mirinei, finalmente se puso en marcha junto al carro. Yu Cherin, con curiosidad, le preguntó a Seong-Hun quién era esa persona encapuchada.
Él le explicó que era Miriane, la espada mágica. La espiritista se sorprendió, reconociendo de inmediato a la famosa Top Ranker, una de las personas más fuertes de todo el juego, su ídola secreta. Llevada por la emoción y el fanatismo, Chaerin se abalanzó sobre Miriane, declarándose su fan y pidiéndole un autógrafo. Sin embargo, con una frialdad propia de un témpano de hielo en el desierto, Miriane simplemente se negó, dejando a la pobre espiritista completamente estupefacta. Chaerin lamentó el rotundo rechazo, mientras Seong-hun, con una sonrisa de complicidad, le dijo que Miriane era así. Pensó para sí mismo que, a pesar de su apariencia normal, ella era una verdadera adicta a la batalla que no tenía la menor consideración por nadie. Esta misión, que debería haber sido sencilla, se volvería interminablemente larga por su culpa, estaba seguro. Chaerin, con la autoridad de una comandante, rápidamente organizó al grupo. La horda de orcos se acercaba y no había tiempo que perder. Miriná tomaría la vanguardia, mientras que el señor Sun A-hyun se encargaría del flanco derecho, preparando a todos para la inminente batalla. Los monstruos no tardaron en aparecer, lanzándose con brutalidad contra los jugadores. Sin embargo, los ataques coordinados de la alianza impactaron con una fuerza devastadora, desatando una lluvia de magia que los hizo retroceder, confirmando la abrumadora superioridad del grupo en el campo de batalla. En medio del caos, Miriane se movía como un espectro, sus espadas destellando sin piedad. Con una velocidad asombrosa y una precisión letal, aniquiló a varios orcos en un parpadeo, demostrando por qué era temida como la espada mágica. Su eficiencia era innegable, tan brutal como un agujero negro que devora la esperanza de una civilización entera. Aunque Seong-hun no lo expresara, la fulminante velocidad de Miriam lo dejó impresionado. Sabía que ella era capaz de acabar con cualquiera en un instante, lo que solo reforzaba su determinación de seguir eludiéndola a toda costa. Tras la escaramuza, Chaerin ordenó un merecido descanso para almorzar, anuncio que fue recibido con vítores por el resto de los jugadores. Seong-hun permaneció vigilante mientras los demás se dispersaban para comer. Chaerin, al verlo, elogió su inquebrantable espíritu marcial. Su momento de relativa tranquilidad fue interrumpido cuando Miriane se acercó, señalando que el duelo de ingenio que tanto había esquivado era finalmente inminente. Con su habilidad farol y fanfarronería activada, Seong-hun intentó halagar a Miriane, diciéndole que era simplemente increíble y que lo superaría en un instante con un poco de esfuerzo. Ella, manteniendo su habitual frialdad, solo respondió: «¿Me halagas?», sin caer en su juego. Miriane, con una mirada enigmática, tomó un cucharón de la sopa que estaba en el carro mientras Seong-hun aguardaba, sabiendo exactamente lo que se venía. Ella, por su parte, pensaba que aquel momento era perfecto para enfrentarlo, sobre todo si el veneno lo debilitaba. Pero al probar el brebaje, Miriane recibió múltiples notificaciones del sistema. Se ha detectado veneno, resistencia contra 100 venenos se ha activado y que los efectos de la toxina se reducirían drásticamente. Su cuerpo reaccionó de inmediato, expulsando la sustancia y dejándola completamente ilesa. Seong-hun le preguntó, fingiendo preocupación, si algo andaba mal, incluso ofreciéndole más guiso. Ella se negó y, acercándose, le susurró que la comida estaba envenenada. La reacción de Seong-hun fue de sorpresa, aunque por dentro, por supuesto, sabía de qué se trataba. Miriane, con una compostura impecable, le aconsejó a Seong-hun que se calmara y se preparara, pues alguien había mezclado veneno en la comida. Luego, se alejó para explorar los alrededores. Seong-hun sintió un alivio inmediato de no haber sido descubierto, por ahora. Mientras tanto, ella observaba la interacción, preguntándose si Seong-hun podría medirse con Miriane. Con su típica impulsividad, llamó a Miriane Yuni, una forma cariñosa de dirigirse a una hermana mayor, lo cual Miriane rechazó fríamente. A pesar del rechazo, ella insistió en su apelativo, y Miriane, con una resignación que parecía tallada en piedra, accedió a que continuara. Ello, aprovechando la situación, incluso le propuso dormir juntas, a lo que ésta respondió con un categórico: «Yo duermo sola». Impulsivamente, Ello intentó lanzar una maldición a Miriane, pero el sistema le informó que el octavo modo de cultivo de Miriane y su habilidad mente sobre cuerpo reducían drásticamente los efectos de cualquier maleficio. Impactada por la ineficacia de su ataque, Ello se dio cuenta del error y rápidamente le dijo a Eli que fuera a avisarle a Seong-hun. Justo cuando la tensión se palpaba en el aire, Ello le soltó a Miriane la bomba. La maldición que intentó lanzarle, sumada a un envenenamiento anterior en su comida, revelaba que alguien los estaba persiguiendo directamente. Miriane, con esa mente que le funciona a 1000 por hora,
dedujo la verdad en un instante. Su revelación dejó al grupo con la boca abierta, y Seong-Hoon, que ya estaba hasta el cuello con las excusas, sintió la presión. Sabía que no podía seguir ocultando su juego por mucho tiempo. Aunque Rinae aceptó posponer el duelo, la cosa no terminó ahí. Le exigió una revancha en cuanto terminara la misión. A Seong-Hoon se le juntaron el hambre y las ganas de comer. No había escapatoria. Reflexionó sobre su situación, la de un ranker de primera, y aceptó que lo que viniera lo iba a aguantar. El destino de la misión y su propio futuro parecían depender de su capacidad para soportar la presión. Así, en un terreno abierto, los dos se pararon, listos para medirse. La tensión se podía cortar con un cuchillo, anticipando el inminente enfrentamiento. Mi-Rinei fue la primera en moverse, lanzando una ráfaga de ataques a una velocidad brutal, como si estuviera tejiendo una telaraña de golpes. Pero Seong-Hoon no se quedó quieto. Activó sus pasos veloces y empezó a esquivar, como si fuera una sombra escurridiza. Mi-Rinei, al ver que él solo se defendía, se desconcertó, preguntándose si su rival era en realidad tan débil. ¡Qué equivocada estaba! Seong-Hoon, mientras tanto, ya tenía un plan: acortar la distancia y acercarse a ella sin que se diera cuenta. De repente, en un parpadeo, la espada de Seong-Hoon se le cayó al suelo en un movimiento inoportuno. Pero lejos de ser un error, capitalizó la situación. Aprovechó el desconcierto de Mi-Rina para golpearle la rodilla, desestabilizándola por completo. Antes de que Mi-Rina pudiera procesar lo que pasaba, y con una suerte que hasta él mismo lo sorprendió, Seong-Hoon le propinó un golpe certero en la barbilla mientras caía, dejándola completamente indefensa. Con Mi-Rina en el suelo, atada y humillada, Seong-Hoon se dio cuenta de que la pelea, que no estaba en sus planes iniciales, había sido una demostración de su verdadero poder en combate cuerpo a cuerpo. La pregunta ahora era qué hacer con ella, pues su victoria había sido un tanto accidentada. Mi-Rina no podía creerlo, su mente repitiendo sin cesar: ¿perdí? Cuando Seong-Hoon se acercó a preguntarle si estaba bien, ella, todavía aturdida por su habilidad, le soltó la pregunta: ¿aprendiste artes marciales? Seong-Hoon, con una sonrisa disimulada, confesó que sí, que dominaba las artes marciales de combate cuerpo a cuerpo de grado intermedio. Mi-Rina recordó el momento exacto del ataque, dándose cuenta de que Seong-Hoon lo había calculado todo desde el principio. La arrogante, al final, no era él, sino ella misma. A pesar de la vergüenza, tenía una última pregunta: ¿por qué usaste tus puños en vez de tu espada? La respuesta de Seong-Hoon fue tan sencilla como inesperada: se me cayó la espada. Mi-Rina, aún en el suelo, revivía cada instante del combate. ¿De verdad había usado el combate cuerpo a cuerpo solo para no desangrarla? Su mente reacia se negaba a creerlo. A diferencia de ella, obsesionada con la victoria, Seong-Hoon calculó cada movimiento con una precisión que rozaba lo extraterrestre, casi como si cada paso fuera un algoritmo perfecto. Pese a la derrota, su orgullo se mantuvo intacto. «Ganaste, no hay nada que decir», aceptó, segura de que aprendería de esta experiencia para crecer. Con la mirada fija en Seong-Hoon, lo desafió: «Peleemos de nuevo en el futuro». Él, con una leve sonrisa, asintió, aceptando el reto. La misión de escolta concluyó sin mayores contratiempos, aunque al quinto día algo inesperado alteró la dinámica. Los escoltas ignoraban que la interacción entre Seong-Hoon y Mi-Rina había cambiado drásticamente, haciendo que su contacto fuera ahora inevitable. Al llegar a la ciudad, un mensaje holográfico en el cielo confirmó el éxito. Misión completada. Mi-Rina, tras una breve reverencia de despedida al grupo, se desvaneció en un destello de luz como un personaje que se teletransporta en un videojuego, dejando a Seong-Hoon con un suspiro de alivio, ansiando algo de tranquilidad tras la agitada misión. Pero su momento de paz duró poco. Una anciana se acercó, lo observó con curiosidad y le preguntó si algo andaba mal, revelando que lo había estado vigilando. La anciana, con una sonrisa amable, confesó que al principio sus intenciones no eran las mejores. Creía que la carga se destruiría, atrayendo monstruos, pero gracias al grupo, los bienes estaban intactos. Seong-Hoon, algo confundido, solo atinó a expresar su alegría. «Toma esto», le dijo la anciana, extendiéndole una botella brillante. Era el valioso extracto de fermión, un raro y poderoso reactivo mágico capaz de atraer monstruos, pero también crucial para desatar el máximo potencial de la magia. Al verlo, Ellie no pudo evitar un deseo incontrolable por poseerlo. «Seong-Hoon, opa, ¿no tenés intenciones de dármelo como un regalo?», preguntó Ellie con su voz más dulce,
intentando convencerlo. Seong-hun, con una mueca, le pidió que no hiciera esa cara linda. Ella, lejos de rendirse, le ofreció comprárselo. «Está bien», cedió Seong-hun, entregándole la botella. Ellie, desbordante de alegría, la abrazó, explicando lo vital que era para las magas. Ambos recordaron la inminente misión obligatoria de grado S y la necesidad de reforzarse. Con la sombría misión de grado S en mente, Seong-hun analizó su equipo, dándose cuenta de que ya no era suficiente. Necesitaba un despertar para fortalecerse y enfrentar los peligros que se avecinaban. Su siguiente parada era el templo de cambio de clase. Dentro del templo, el sacerdote Philip lo recibió con familiaridad. «Oh, cuánto tiempo sin verte, ¿me recordás?», preguntó el sacerdote. Seong-hun asintió, reconociéndolo al instante. El sacerdote le presentó las opciones de clase: espadachín iluminado, asesino, trampero, caballero de primera clase, envenenador y samurái, señalando una recomendación especial. Seong-hun, con su estilo de combate cuerpo a cuerpo, descartó al aventurero de primera clase por ser ineficaz en distancias cortas. El espadachín, aunque bueno para el dinero, no le sería útil contra Mirriane. Se preguntó si por eso el samurái era la opción recomendada. El sacerdote le ofreció cambiar de clase pagando el triple si estaba preocupado, pero Seong-hun ya tenía claro su objetivo. Para la misión de grado S, donde decenas de rankers habían perecido, necesitaba una clase versátil que pudiera manejar cualquier situación. Con determinación inquebrantable, Seong-hun tomó su decisión final. «Me gustaría despertar como un espadachín iluminado», anunció. El sacerdote, visiblemente complacido, confirmó su elección. «Así será». Felicitándolo, le explicó que el espadachín iluminado era una clase superior al espadachín, prometiendo un poder sin igual. El despertar había terminado. Seong-hun, ahora un espadachín iluminado, sintió un torrente de poder. Sus estadísticas y proficiencias se dispararon, y habilidades exclusivas como artes de talismán y reflexión de polaridad surgieron. Su poder era innegable. Sin vuelta atrás, Seong-hun sabía que debía familiarizarse con sus nuevas capacidades antes de la inminente misión obligatoria grado S. La noche cayó. Mientras Seong-hun dormía, un aviso holográfico anunció la misión para mañana. Un brillo lo despertó, dejándolo confuso. Entonces, Jerry, un misterioso personaje, explicó los detalles de la misión grado S. Los jugadores poseerían cuerpos de NPCs para fortalecer sus habilidades y asegurar una oportunidad justa. Jerry aclaró que sus habilidades existentes se sumarían a las del NPC y héroes especiales aparecerían para ayudar, facilitando la misión. Al parecer, los dioses no impusieron esto sin pensar, o al menos eso intentaba comunicar Jerry con su sonrisa cómplice. La misión principal era clara: derrotar al rey demonio. La batalla se dividiría en 3 frentes: tierras bajas, débiles, castillo, intermedios y campo de batalla, top rankers. Todo, por supuesto, conectado. Para obtener enormes recompensas, tesoro invaluable, vida extra, era crucial que todos tuvieran un papel activo. Con esa última advertencia, Jerry se desvaneció abruptamente, sin dar tiempo a más preguntas, como un mago que se esfuma antes de pedirle un autógrafo. En ese instante, el cielo se tiñó de un azul vibrante. Una pantalla gigante detalló la misión: subyugación del rey demonio. El mundo se transformó para unificar a los jugadores contra esta amenaza inminente, oculta y herida. Cuando la luz se desvaneció, Seong-hun se encontró en una lujosa habitación. Notó el drástico cambio de entorno. Una extraña sensación lo invadió. Al verse reflejado en un espejo, el horror lo golpeó. No era su cuerpo. Ahora era una princesa, serena, pálida y asustada. Era como si su conciencia se hubiera tomado unas vacaciones dentro de un cuerpo ajeno. ¿Qué demonios? Sin perder un instante, Serena abrió la ventana de estado. Sus estadísticas eran lamentablemente bajas para un espadachín, pero la voz interna de Seong-hun la tranquilizó. «Está bien para una maga». La revelación de nuevas habilidades la dejó estupefacta. Lanzar lutio, lenguaje de nobles y formalidad de comida. ¿Qué eran esas cosas? No se parecían a las de un espadachín. De repente, una submisión apareció: princesa fugitiva. Serena, separada de sus soldados, debía escapar de los monstruos que la perseguían. Unas figuras esqueléticas y sombrías empezaron a emerger de las sombras. Mierda, nunca había visto criaturas así. ¿Podría ganar esta batalla sin arma? Por suerte, una espada larga estaba cerca. Menos es nada, pensó Serena, mientras las criaturas la observaban, listas para atacar. Justo cuando Serena encontró una espada, un gigantesco y sombrío caballero oscuro se cernió sobre ella. Una voz cavernosa resonó:
muere hoy, y la princesa, cuya mente era Seong-hun, quedó paralizada por un estado de horror. Sus estadísticas se redujeron a la mitad y fue aturdida por 10 segundos. Seong-hun, atrapado en ese cuerpo frágil, sintió la desesperación, sabiendo que, con esas cifras, la supervivencia era nula. Mientras el cuerpo de la princesa caía, clamando por el fin con la desesperación propia de un NPC, Seong-hun sintió una resignación momentánea. Lo que sea, sí, mátenme, solo mátenme. Resonó en su mente, reflejando el abismo de su situación actual. Mientras tanto, en un plano muy, pero muy superior, Loki observaba el desarrollo con una sonrisa que no auguraba nada bueno. ¿Por qué Serena está poseída por Yu Seong-hun?, se preguntó con su cerebro funcionando a 1000 por hora. La princesa era crucial, su linaje debía despertar y no podía ser controlada por un don nadie. Según el plan, ella debía correr hacia el escuadrón de ataque, pero con Seong-hun dentro, eso no pasaría, poniendo su propia vida en riesgo. Si la misión fallaba, todo el universo se iría al traste. Pero Seong-hun, incluso en el cuerpo de Serena, no se rendiría tan fácil. De repente, una chispa, una idea brillante, su habilidad reflexión de polaridad se activó. Las habilidades no combativas de la princesa, como orgullo de mujer y arrojar berrinches, se transformaron en puro poder de combate, liberándola del aturdimiento y restaurando su fuerza. Una sonrisa confiada apareció en el rostro de la princesa, reflejando el pensamiento de Seong-hun. Esto no es una habilidad inútil. Más habilidades se activaron. Bailarina irregular, el mejor vals. Danza tradicional del imperio y danza del vientre del pueblo común, aumentando su velocidad y control de movimiento. Un esqueleto se lanzó al ataque con furia ciega, pero Serena, ahora bajo el control de Seong-hun, respondió con un golpe rápido de su espada larga. Su movimiento fue fluido y certero. El ataque impactó con tal fuerza que desintegró al monstruo por completo. Seong-hun, genuinamente sorprendido, notó cómo el cuerpo de Serena se movía por sí solo, adaptándose a su voluntad. ¿Qué es esto? ¿El cuerpo se mueve solo?, pensó. Quizás para que esto sucediera, las habilidades no combativas debieron convertirse en habilidades de combate. A pesar del éxito inicial, el estratega en Seong-hun sabía que seguía en desventaja. Aún había demasiados monstruos por eliminar. Decidió que era momento de usar su propio as bajo la manga. Artes de talismán, fuego, entra. El cuerpo de Serena se envolvió en llamas. Los esqueletos, que antes se habían mostrado confiados en su superioridad, ahora parecían sorprendidos y a la defensiva. ¿Estos tipos sintieron la energía de la espada?, se preguntó Seong-hun. Con cada golpe de su espada imbuida en fuego, los monstruos retrocedían, su resistencia menguaba. Con el poder del fuego, Seong-hun, en el cuerpo de Serena, se lanzó sin dudarlo contra el caballero oscuro. La espada chocó contra la armadura sombría con una fuerza explosiva, creando una onda de choque devastadora. Ahora, envuelta en llamas, la princesa se preparaba para el próximo ataque decisivo. Al ver el estilo de lucha del caballero oscuro, Seong-hun sintió un alivio inesperado al reconocerlo, lo que le dio una ventaja crucial en el combate. «Vaporízate», exclamó, activando Tap Dance para aumentar su velocidad al instante y moverse como una ráfaga imparable. El caballero oscuro, imponente y amenazante, levantó su enorme espada para contraatacar, lanzando un golpe devastador. Serena, haciendo gala de su nueva y sorprendente agilidad, apenas logró pararlo, sintiendo la inmensa fuerza del impacto a través de todo su cuerpo. Con un movimiento rápido y una precisión calculada, la princesa desvió el ataque, haciendo que el caballero oscuro retrocediera aturdido por la sorpresa. Aprovechando el momento de desconcierto, Serena flotó grácilmente, preparándose para su propia y letal ofensiva. Serena se lanzó con una danza de golpes fulminantes, dejando al caballero oscuro sin opción de defenderse. «¿Cómo te atreves a jugar conmigo?», espetó Seong-hun con una sonrisa sádica, transformando la batalla en un vals perfectamente sincronizado, donde cada movimiento se unía a los de su enemigo para dominarlo por completo. Dominando a su enemigo con un vals mortal, Seong-hun, dentro del cuerpo de la princesa, se preparaba para el golpe final. Su voz resonó con una determinación fría, declarando que era el momento de poner fin a aquella batalla improvisada. Un estruendo, un «bom», la princesa desató una explosión devastadora y el caballero oscuro, que se creía invencible, lanzó un grito ahogado entre las llamas y la onda de choque. La fuerza liberada fue absoluta y aniquiladora. Tras el estallido, solo un cráter humeante quedaba, vestigio de la furia desatada. Seong-hun, aún en el cuerpo de Serena, no pudo evitar la sorpresa. ¿Qué? Esto no debería ser tan fuerte, se preguntó, asombrado por la magnitud del poder de un simple círculo mágico.
Una notificación confirmó el éxito, monstruos eliminados y puntos de misión ganados. Mientras Serena observaba, Seong-Hoon reflexionó. Esta misión era de alta dificultad, diseñada para rankers, y su cuerpo actual era clave para el éxito. Al verse reflejado como la princesa Serena en un espejo, Seong-Hoon se preguntó cómo era posible ser aquella princesa idiota. Comprendió que su rol era crucial, notando además una nueva submisión de hoja rúnica que lo intrigaba. Otra alerta de misión completada, princesa fugitiva despejada, con 100 puntos adicionales. Seong-Hoon se sorprendió, preguntándose si esa voz era la de un jugador. De repente, un grupo se acercaba, y entre ellos, una voz exclamó, ¿no es la princesa? Un imponente caballero se presentó como Shin Won-ram, aliviado por la seguridad de la princesa. Seong-Hoon reconoció al NPC heroico del que Jerry había hablado y dedujo que los demás eran jugadores buscando también a la princesa. Los jugadores, curiosos, bombardearon a la princesa con preguntas. ¿Sos jugadora? ¿Sos maga? Pero Won-ram los interrumpió bruscamente, recordándoles que era la princesa, no un soldado. Activó una píldora de fortalecimiento demostrando su poder. Al ver la magnitud de su poder, los jugadores palidecieron, dándose cuenta de que era un NPC despertado terciario. Hay que inclinarse, murmuraron. No podemos morir por un NPC. Al instante se postraron, más rápido que el corredor de la esquina buscando la oferta del día. Seong-Hoon consideró fingir ser un NPC para ocultar su verdadera identidad de jugador, pero decidió asumir el liderazgo. Tomaré la delantera, pensó, y se recordó a sí mismo que ahora era una noble orgullosa, una princesa. Seong-Hoon tenía que meterse en el papel. Las habilidades no combativas de la princesa se activaron, transformadas. Dignidad de princesa, carisma, etiqueta tradicional del Imperio Floran, clase aristocrática y su propia farol y fanfarronería. Con una mirada gélida, demandó saber cómo osaron insultar a la realeza. Los jugadores, temblorosos, se disculparon profusamente. Uno comentó que la voz de la princesa le hacía querer meterse en el personaje. Seong-Hoon, con una sonrisa altiva, los perdonó de mala gana, señalando la inminente subyugación del rey demonio. Internamente, Seong-Hoon admitió que la situación era mejor de lo esperado, aunque ahora era la princesa más débil liderando el camino. Recordó las advertencias de Jerry sobre emboscadas si se mantenían en formación y dudó si debía preguntar. Shin Won-ram, el noble caballero, aseguró a la princesa que no debía preocuparse por los ataques. Sus tropas eran fuertes y habían tomado todas las medidas. Seong-Hoon calculó que los 100 soldados eran jugadores de alto nivel, con NPCs heroicos. Después de completar la submisión de la princesa fugitiva, una nueva tarea se reveló, la hoja rúnica. Este tesoro divino del Imperio Floran, milenario, solo despierta su poder en tiempos de crisis, exigiendo sacrificios nobles. Para la consternación de Seong-Hoon, en el cuerpo de Serena, ella misma debía ofrecer su vida para salvar el mundo y obtener 10.000 puntos de misión. Al instante, la mente de Seong-Hoon se convulsionó ante la revelación. ¿Qué? ¿Me están diciendo que tengo que convertirme en un sacrificio? Un caballero cercano, notando su momentáneo malestar, se acercó. Serena, rápida, inventó que solo se sentía un poco mareada, a lo que el leal caballero le pidió que cuidara su valioso cuerpo real. Sin embargo, la lógica de Seong-Hoon era implacable. Calculó que incluso si la princesa se sacrificaba, la recompensa serían 10.000 puntos. Mientras observaba la legendaria hoja rúnica, una verdad más profunda se le reveló. Su verdadero poder no se desbloqueaba con la vida de la princesa, sino con el sacrificio de otros. El contador ya marcaba 13 almas. La cifra era abrumadora, 13 de 100.000. Seong-Hoon inicialmente pensó en llenar la barra persiguiendo monstruos, pero la inmensa magnitud de 100.000 sacrificios lo hizo recapacitar. Claramente debía haber otra forma de lograrlo, una que no implicara la muerte de la princesa. De pronto, la calma se rompió. Shin Won-ram, el leal caballero, se interpuso en el camino de un grupo de jugadores, advirtiéndoles que se detuvieran o los atacaría. Los jugadores quedaron atónitos. ¿Qué hace? ¿Es un NPC con un segundo despertar? Murmuraron, confusos por su inusual accionar. En ese momento apareció un anciano de larga barba blanca, el mismísimo conde Hansen. Saludó a Won-ram con alivio, confirmando que la princesa estaba a salvo bajo la protección de la Guardia Imperial. Los jugadores, cada vez más desconcertados, susurraron entre sí. ¿Princesa? ¿Won-ram es tan heroico? Cant Moan, de melena rosada, se disculpó con la princesa. Mostrando una cicatriz, explicó que venía de una mazmorra, se identificó como el rey Lanza de Festa y aceptó ser visto como un NFC. Mientras tanto, el conde Hansen, el mago, sugirió dos caminos estratégicos.
El conde Hansen detalló las dos opciones. La primera, encontrar la asociación dispersa y reducir el daño de la guerra. La segunda, avanzar directamente al centro de la mazmorra. Esta última, aunque llena de monstruos, era la ruta más rápida para unirse a la fuerza de ataque principal. Justo cuando la deliberación llegaba a su fin, una nueva submisión se activó: reunión y avance. Los jugadores, intrigados, preguntaron sobre la misión. Kang Muhan cuestionó si realmente tenían opción en una misión de rango S, pero Seong-hoon, encarnando la autoridad de Serena, lo interrumpió con una voz firme e inquebrantable: no. Avanzaremos ahora mismo. Kang Muhan, sorprendido, vaciló. Con una mirada gélida, Seong-hoon, como Serena, inquirió si no iba a seguir sus órdenes. Gungram, carraspeando, le recordó a Muhan la autoridad real de la princesa. Ante la inquebrantable determinación de Serena, Muhan, a regañadientes, aceptó, aunque su rostro aún reflejaba frustración. Confirmada la elección de la submisión avance que aumentaría las recompensas, Seong-hoon dictó su estrategia. Avanzarían de inmediato. Pidió a Sir Wun-grom y al conde Hansen que la protegieran desde la retaguardia. Wun-grom, con lealtad inquebrantable, respondió que aceptaría sus órdenes. A medida que el grupo avanzaba, los monstruos no muertos aumentaban. Kang Muhan, como despertado terciario, se adelantó para aniquilar. Seong-hoon pensó en un rol activo, pero dudaba cómo sin perder la compostura en el cuerpo de la princesa. Mientras Kang Muhan arremetía contra los no muertos, Seong-hoon, asumiendo su rol de princesa, le preguntó al conde Hansen si podía lanzar un hechizo. Hansen afirmó que sí, aunque sugirió, con reserva, que parecía necesitar apoyo en la situación actual. Seong-hoon, sin vacilar, le dio una orden a Hansen: si te digo lanza, solo lanza. No provoques una explosión concentrada, esparcilo por el vacío, que se extienda. Hansen, asombrado por la instrucción, asintió pensando que debía obedecer. Y con un estruendo que sacudió el suelo lanzó una explosión masiva. La explosión masiva del conde Hansen, un verdadero espectáculo de luz y furia orquestado por Seong-hoon, iluminó por completo el campo de batalla. En ese instante, la reflexión de polaridad de Seong-hoon se activó, transformando radicalmente las habilidades de Serena y marcando, sin lugar a dudas, el inicio de su dominio táctico. Con una gracia inesperada, Serena, ahora controlada por Seong-hoon, lanzó ráfagas de energía que, como cuchillos calientes en mantequilla, atravesaron a los esqueletos sin esfuerzo. La devastación de sus recién transformadas habilidades era palpable. La precisión de sus ataques dejaba claro que el control absoluto del combate había cambiado de manos. Un jugador, viendo cómo su potencial kill se esfumaba, exclamó enojado: ¿quién me robó la kill? Pronto, la verdad lo golpeó. Fue la princesa. La princesa, con su explosión sorpresiva, se había llevado el crédito. Perplejo, el jugador preguntó a Serena por qué. Con una sonrisa enigmática, ella respondió que solo lo ayudó porque lo veía rodeado, desafiándolo con frialdad. ¿Estás insatisfecho? Incluso Kang Muhan, el imponente rey lanza, comprendió que oponerse a una NPC tan crucial para la misión era un ejercicio inútil. Mientras tanto, Seong-hoon, disfrutando de su nuevo rol como la princesa Serena, maquinaba internamente: el liderazgo de esta misión será mío si no me descubren. Un NPC, posiblemente un soldado con excesivo entusiasmo, comenzó a ensalzar los profundos pensamientos de la princesa. Pero Seong-hoon, sin un ápice de paciencia, lo interrumpió sin rodeos, ordenándole que se callara y reafirmando su autoridad. Serena, con la voz de Seong-hoon, advirtió a Kang Muhan que ni se le ocurriera aprovecharse, o lo mataría.